Este video llega gracias al patrocinio de Mr. Patata, las mejores papitas fritas de la región de O'Higgins. Este local lo pueden encontrar en Avenida Cachapual 1145, Rancagua. Su número de contacto es 966827498. Su Instagram y redes sociales están en la descripción. De verdad, vayan a probar los productos de este local porque de verdad que son muy ricos, muy contundentes, se preparan con mucho cariño y de verdad agradezco mucho que me estén apoyando en este nuevo proyecto. Así que nos estamos viendo y Mr. Patata nos seguirá acompañando. Muchas gracias. ¿Cómo están todos y todas? Estamos en el tercer capítulo, ya los otros dos están subidos, así que vayan a verlos. Y en esta ocasión traemos un invitado top, muy bueno. La verdad es un amigo muy importante para mí y la verdad estoy muy feliz de tenerlo acá. Sé que va a sumar temas muy interesantes, ha tenido una vida entre loca, profesional ahí y la verdad me interesa mucho poder hablar con él. Tenemos temas bien interesantes de los cuales vamos a poder hablar, así que quiero que le den todos la bienvenida al Maxi. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast La Mesa al Fondo. Hola, hola, un gusto, muchas gracias a ti por la invitación. No sé qué más decir. Realmente estoy asustado, un poco nervioso, pero contento. Vamos a ponerle, bueno, mira, yo la verdad con todos los otros invitados he tenido una conversación previa antes y como que yo creo que todos en un inicio como que partimos bien, así como ya, démosle que bacán la idea y cuando uno está aquí grabando, como que igual ya entran los nervios, es una sensación súper rara. Así que vamos a ponerle, bueno, tú sé tú porque eres una persona muy interesante, así que quiero que estemos al 100%. Sí, no pongas tantas expectativas en mí porque después si sale algo mal, me estoy dejando muy arriba y si hablo puras estupideces, como que claro, va a decaer esto muy mal. No, hay expectativas y las voy a mantener porque yo sé que va a estar bueno esto, así que no te preocupes. Para los que no conozcan a Maxi, él, bueno, estudió unos años ingeniería, después de unos años también decidió seguir un rumbo más hacia los rubros, hacia diferentes tipos de trabajo. Y para entrar de lleno en este tema, porque la verdad siento que le puede aportar mucho a esta gente y que sepan ya desde ya las personas que escuchen esto que vamos a tocar temas bastante relacionados y atingentes al grupo etario de los 20 hasta los 30 aproximadamente, o 18, 30 se podría decir, como una especie de la gente que la mayoría está estudiando o ingresando al estudio de educación superior. Quiero hacerte la primera pregunta que yo creo que es lo que más te ha influido en estos últimos años. ¿Cuál fue la decisión que te llevó a dejar la universidad? ¿Fue una elección tuya? ¿Fue una necesidad? ¿Fue algo externo que no pudiste controlar? Expláyate con eso, porque siento que tu experiencia puede sumarle mucho a otras personas que están en esa disyuntiva o que ya pasaron por eso y no están pudiendo salir adelante. Bueno, en términos generales, bueno, mi contexto es que yo entré a estudiar ingeniería. eh, Realmente entré a estudiar esa carrera porque por presión social, porque todos esperan, tienen expectativas altas, siempre me fue bien académicamente, entonces todo así como, no, sí, va a ser una gran carrera. Y me metí a esa carrera con la expectativa y con el hambre como de comerme el mundo, entonces eso igual afectó bastante porque yo llegué ahí a darme un conchazo contra la realidad, ya que una cosa era el colegio y que siempre me fue bien sin ningún esfuerzo. Y otra cosa fue la universidad y darme cuenta de que si no te esfuerzas, si no estás presente, si no te concentras en lo que tienes que hacer, se vuelve muy difícil. O sea, yo me acuerdo, mi primer año fue donde sacarme un cuadro era celebrarlo y también viviendo la locura de la universidad, yo tomé decisiones que me hicieron quedarme en la ciudad donde yo nací y me crié, creyendo de que era como la mejor opción para poder no ser una carga económica a mi familia y todo lo demás. Pero después me dediqué durante todo ese primer año, por ejemplo, a sentirme culpable por no haberme ido de la ciudad porque era lo que siempre quise. Hmm. Entonces eso también fue una carga que se fue sumando. Posterior a eso, bueno, la universidad y los constantes presiones, el estrés, el creerme Superman y hacerlo todo, culminó de que después de años de pasar la pandemia también y todo eso, me colapsé emocionalmente, psicológicamente y caí en una depresión horrible. O sea, y ahí viene como la parte como que yo más resignifico de lo que fue esa etapa de en mi entorno, la gente siempre me vio bien. Aquí Pedro compartió conmigo en ese tiempo y todo eso,
Y yo siempre con una sonrisa en la cara, con el chiste, con el ánimo de, vamos chiquillos, vamos, trabajemos, hagamos esto, saquemos el proyecto adelante. Pero claro, no me sentía bien. Y eso llegó el momento como culmine donde dije, ¿sabéis qué? Tengo este problema en la universidad y es afrontarlo y seguir adelante y seguir estudiando o pongámosle una pausa a esto y veamos qué quiero hacer con mi vida. Y decidí lo segundo porque realmente ya no era capaz. Bueno, dejé las actividades que me hacían feliz por no sentirme capaz ya no hacer nada, en el fondo ya estaba derrotado en ese momento. Entonces, Eso. cuando pasaste por esto, y quiero entrar de lleno en un tema que hemos conversado los dos en algún momento y que me gusta un poco cómo engloba esto, el tema de reinventarse a los 20, que es como el gran tema. ¿Qué me podrías decir esto en ti? ¿Cómo fue esta reinvención? Porque luego de haber pasado por este periodo súper malo, en donde, claro, fue un poco al mal tiempo buena cara, para quizás no mostrarlo al resto, o puede ser por cualquier motivo, en realidad más personal o más externo. Al momento de reinvertarte, ¿cuál fue este propósito o sentido que tú le diste a la vida para salir adelante? Como qué alternativas viste con las cuales tú dijiste, ya vamos a seguir. Porque me imagino que el reinventarse, como lo dice su palabra, no es simple, porque a la larga es como volver a empezar de cero un poco, como a ver qué quiero hacer, cuáles son mis motivaciones, pensar un poco la línea que voy a seguir. Entonces, ¿cómo fue este proceso y qué te motivó a seguir o qué cambio fue el significativo? Bueno, yo creo que el cambio más significativo en esta etapa fue el tirarme el piscinazo y decir, no quiero seguir estudiando esto porque no me hace feliz. Mm, Y en base a eso, claro, después de ir a terapia psicológica y también como conversarlo con mi entorno y con el miedo de lo que fuese a pasar, me costó mucho tiempo. O sea, yo cuando tomé la decisión me tendí a aislar por el miedo a los demás. mm, Pero claro, reinventarse a los 20 este concepto y este tema me surge porque yo creo que toda persona en la etapa de entre, no sé, los 16 a los 25 años o hasta los 30 años, tiene esa como cruz constante que anda cargando de sentir que los años se le están pasando y de que cada vez se vuelve más tarde para hacer las cosas. Como que está en la universidad y está esa presión de, oye, tengo que terminar esta carrera para poder salir adelante, tengo que terminar esta carrera para poder tener una casa, para poder hacer, o el típico de postergar los sueños para poder terminar la carrera, en el fondo. Así como, no, sabes que mi sueño siempre fue viajar por el mundo, pero cuando termine la carrera voy a hacerlo. mm, Y claro, si uno se sienta en esa vereda, hay un porcentaje que lo hace, pero hay un porcentaje importante que no lo hace, que termina la carrera y después entra al mundo laboral y no se da cuenta y pasó 20 años trabajando sin cumplir ninguno de sus sueños. Y en esa disyuntiva me sentía yo constantemente, de decir, pero bueno, sabéis que me encantan los deportes, las artes marciales, me encantan los autos, me encantaría conocer más partes y así, y en el fondo chuta, sabéis que yo siempre quise ser piloto y por qué no me metí a la escuela, porque me dijeron los demás. Entonces, y ahora ya me siento viejo. Por ejemplo, ahora ya tengo 24 años y ya estoy muy viejo para poder entrar a la escuela de oficiales de la Fuerza Aérea. Entonces, mm, esa objeción de sentir así como ya no puedo o ya no alcanzo, es normal. Y esa fue la razón por la que quise como derrumbar esto y decir, bueno, botemos la muralla y empecemos de cero. Y ahí viene el tema de reinventarse a los 20 de que me di cuenta de que realmente no hay una edad para empezar. Y esto es como el típico discurso cliché, o sea, como de que nunca es tarde, hay personas que empezaron a vivir a los 40, a los 50, hay gente que entró a estudiar a los 60 años, y sí, es una realidad. Y antes yo no lo creía o no lo visualizaba firmemente, pero ahora lo veo. mm, Ahora me es algo claro. claro y conciso y comencé a ver, como abrir los ojos y ver en mi entorno que encontraba. Y claro, tenía ejemplos cercanos de gente que en sus 20 fue un desastre, que salió del colegio a duras penas y que de Mm, un momento a otro, ya a los 30 años como que le cambió el switch
y ahora les va bien y son felices. Y ahí dije, ¿por qué yo no puedo? Y así me embarqué en este viaje extraño que he estado viviendo Y que en, todavía está ahí en- en el bote. justamente y todavía no tengo un rumbo claro. Estoy como Cristóbal Colón buscando las Indias. Como que sé que llegaré a alguna parte, ojalá llegue a la meta, pero si llego a alguna parte mejor, me quedo. No, en este minuto ya no existe una meta exacta, sino que estoy haciéndome camino al andar. Ya. Y lo he sentido bastante bien. O sea, no te da miedo el que vendrá. No, ya no dejé de cuestionarme el que vendrá más que nada porque, no sé, quizás sea confianza en mí o el darme cuenta de que todos llegamos al mismo punto, de que eh, da igual cuánto me lo cuestione, sé de que voy a llegar a un buen puerto, Mm, porque hay gente que no se esfuerza nunca en su vida y llega a buen puerto, y hay gente que se saca la cresta todos los días y llega a buen puerto, entonces, ¿cuál es el sentido de esto? De que en algún momento llegaré a donde quiero llegar. O sea, si de alguna forma u otra, si lo sigues intentando, va a llegar a algún lugar que sea bueno para ti, que te sientas pleno. Sí, y ahí viene como el tema de como, no sé, yo creo que el reinventarse, lo divido como el reinventarse en esta etapa, se divide como en etapas, como el sentido del cambio. Yo Ujú. como que lo intento como meter mucho, que es como la angustia y la libertad. Como esta crisis, como por ejemplo lo que decía como Nietzsche o como le quieran decir, entonces, que es como el morir simbólicamente, ¿cachai? Que es como renacer para hacer algo más auténtico, ¿cachai? Y a mí eso me pasó, como que me metí mucho en el personaje de así como, no, cuando grande voy a ser ingeniero, ¿cachai? Y cuando me salí de eso, tuve que literal renacer para decir, bueno, cuando grande no, ya no voy a ser ingeniero, voy a ser Maximiliano Ibarra, ¿cachai? Y en base a eso voy a construir, ¿cachai? En el fondo da igual lo que haga y a qué me dedique, soy yo. Claro. El existencialismo también, o sea, como crecí mucho en un ambiente como de el niño de oro, ¿cachai? Así como el Golden Boy, y era como muy de, así como, no, sí, él es buen deportista, y no, y sí, él es muy sociable, y él es muy responsable en su casa, y es trabajador, y no, él va a ser muy buena persona cuando grande, y claro, uno se siente como con la esencia predefinida, así como, no, él nació para esto. Mm, Te das cuenta que no, como que en el fondo, muy como que peliculero. y esto se construye en base a las decisiones que vais tomando, ¿cachai? Como que lo único que me puede separar de ser un artista es simplemente el tener las ganas de hacer arte, ¿cachai? Lo único que me puede separar de ser un ingeniero es las ganas de ser ingeniero, ¿cachai? Y al fin y al cabo, estas decisiones son las que me pueden ir acercando, claro, en el fondo siempre justificando y razonando de que hay medidas, ¿cachai? O sea, como que no sé, nosotros tenemos conocidos que son genios matemáticos y no me voy a poner a la altura de ellos así como decir, no, yo soy igual. No, Claro. pero, Claro, pero ellos claro, son de otra estirpe. justamente ellos quizás tienen más esencia que yo. Pero ahí viene la segunda parte, que es como el tema de dejar la universidad, que es como sacarse como el grillete y como verse así como un acto como de libertad en el sentido de querer comenzar a transformar tu vida con tus decisiones, ¿cachai? Como partir desde cero. Y eso es como lo más complicado, o sea, el tema de las herramientas también para reinventarse, ¿cachai? El autocuestionamiento fue lo más importante en esta etapa, como el cuestionarme a mí mismo, qué estoy haciendo, Sí. qué quiero hacer, para dónde voy. Es ese diálogo, el diálogo socrático creo que se llama como el concepto, ¿cachai? Que es como el cuestionarse internamente y tener un foro como de conversación interna donde se construya estas realidades, ¿cachai? Y en base a eso, así como decir, ya, después de estar mucho tiempo conversando, puedo decir de que, por ejemplo, no me gustaba la carrera, ¿cachai? Pero porque me senté a cuestionarlo. Yo quizás es parte de mi esencia como personalidad, o sea, no sé tú, Pedro, ¿qué me puedes decir al respecto que me conoces? O sea, como que el sentarme a cuestionar, y como que es parte de lo que soy. O sea, yo desde fuera, y se lo digo a las personas, claro, yo te creo que eres una persona, o yo creo que eres una persona que se cuestiona como hartas cosas, y medita harto lo que hace.
Y bueno, yo creo que en parte siempre es bueno como meditar y cuestionarse las cosas que va a hacer. Obviamente hay gente que llega a ciertos extremos que te frenan a hacer todo. Entonces, me gusta que lo menciones porque es algo que siento que es como una especie hasta de recomendación para las personas a la hora de estar en estos como peleas mentales internas de cada uno. Porque si tú, desde que estuviste en la carrera, después previo a salirte, estuviste siempre como intentando analizar la situación, significa que no es una tarea fácil. O por lo menos para ti no lo fue, quizás para otra persona siempre hay casos fuera de lo normal que es fácil. Es porque hay trabajo, hay tiempo que hay que dedicarle a sobrepensar un poquito de repente las cosas, no que no caer en la obsesión, pero sobrepensar un poquito aunque sea para ver qué caminos posibles hay. Bueno, y nosotros dos que venimos de estudiar una carrera súper matemática, siempre es bueno analizar todos los horizontes de probabilidades de cosas que pueden ocurrir, porque a la larga siempre hay unos que son súper distintos a otros y que la verdad depende de tus gustos, ves por dónde te vayas a ir o depende de lo que necesites. Algunos se irán por falta de felicidad, algunos se irán buscando más tiempo, algunos se irán buscando más dinero. Tú en este caso, ¿tú qué camino tomaste? ¿El de la felicidad, el de sentirte más tranquilo, el del dinero, el del tiempo? ¿Cuál sientes tú que tomaste? Yo creo que fue el camino de la felicidad. Más que nada, como que sentía de que realmente estando ahí no me hacía feliz y tampoco me hacía feliz la meta. Porque ya mucha gente como que logra mantenerse a pesar de estar cansado, agotado y Mm, todo eso, logra mantenerse ahí porque sabe que al final de eso está el pozo de oro al la final del arco plata, iris. el ingeniero Claro. cuico. Y no, y claro, y mucha gente se mantiene ahí porque el ser ingeniero así como que te da estatus y la comodidad y poder tener tranquilidad económica, que no te asegura trabajo, ojo, Así es. pero al menos te asegura de que cuando obtengas vaya a tener dinero. Pero eso no me movía, como que lo que me movió como para hacer esta transformación, que fue como el hacer el análisis como de la balanza y todo eso, era de que como no me hacía feliz, no iba a ser feliz en ningún momento de mi vida, Mm. ¿cachai? ¿Por qué? Porque iba a tener, quizás podía lograr un trabajo estable, quizás podía ganar dinero, pero y tiempo para mí y para lo que me gusta. Es como un discurso como que caigo en lo hippie, ¿cachai? Que me molesta en parte, o sea, como que tienes que perseguir el amor y la felicidad, pero fuera de eso, como que pucha, igual tiene sentido, ¿cachai? Como No, que pero yo, yo encuentro que está súper bien que lo trates. De hecho, en el capítulo anterior hablamos con Diego de, bueno, el tema más de educación. Pero claro, hablamos de que especialmente en Chile, por lo menos que es el país donde estamos, poca gente es feliz y busca la felicidad y que esta frase un poco cliché se transforma en una frase que nadie está utilizando, que ya no es tan cliché o que ya no es tan típica, como que muy poca gente se da el tiempo de dar el paso hacia ser feliz en vez de otras cosas. Entonces, igual está bien. Hay que normalizar un poquito esto de decir esas frases como busca la felicidad, porque se nos olvida. Se nos olvida a no, todos. sí, justamente, y comparto eso, y delante comentaba ahí algo del tema del análisis, como del tema del cuestionamiento, y que mucha gente, bueno, hay un trastorno, que la psicología lo define, que es Lo el dejamos trastorno para el ansioso. Gonzalo. Claro, que entre Gonzalo y explique esta parte, pero el tema como el trastorno ansioso y toda esa área del sobreanálisis, pues, ¿cachai? Que comienza como a sobrepensar y esto genera miedo, incertidumbre y cosas así. Pero claro, como que parte de este proceso como una herramienta útil desde la Mm, psicología es como este como concepto como de terapia cognitivo-conductual, ¿cachai? Pero que es como en el fondo ya así como ya, hagamos un análisis lógico, racional, tentemos una base como científica y con una alternativa como positiva de la situación, ¿cachai? Porque si nos centramos en lo negativo, por ejemplo, yo cuando estaba como poniendo en la balanza estas decisiones, como que al tiro pensamiento negativo, o sea, pucha, perdí todos estos años de tiempo, ¿qué iban a pensar de mí? Iban a pensar que soy flojo, voy a decepcionar a mi mamá, a mi papá, mm, eh, pucha, y la inversión económica.
y todo eso, pues, ¿cachai? Muchos miedos, pero al mismo tiempo, eh, si seguía ahí, iba a seguir perdiendo tiempo, porque eso quizás me podía condenar para el resto de mi existencia, ¿cachai? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Perder un par de años o perder la vida entera? ¿Cachai? Claro, haciendo algo que no te gusta. Sí, además de que lo que tú decís mucho, el tema de que yo creo que la gente igual tiende, yo lo veo desde un tema familiar, ¿cachai? Como que mi familia, por ejemplo, mis hermanas también se tiraron al piscinazo, o sea, ambas estudiaron, les fue bien en la universidad, a diferencia de mí, que yo era más porro, ellas les fue muy bien en la universidad, Soy de terminaron ese sus team carreras. yo. Soy de ese equipo. Del equipo que le da como el hoyo, pero hace algo con su vida. Entonces, pero claro, a mi hermana les fue bien, se dedicaron a lo que estudiaron, pero después de un tiempo en el mundo laboral, se dieron cuenta que no era lo que querían, o no al 100% dedicarse a eso, sino como hacerlo complementario y se tiraron a la piscina haciendo cosas súper alternativas. O sea, por un lado tengo terapia holística y por el otro lado hacen yoga, Mm. ¿cachai? Entonces, y teniendo una carrera profesional y todo eso, que no la dejan de impartir, pero ya no es ni su fuente de ingreso principal, ni su dedicación de tiempo principal, ¿cachai? Que al fin y al cabo es dos factores súper importantes y determinantes para poder desarrollarte en la vida. O sea, en la vida necesitas tiempo para hacer las cosas y dinero para hacer las cosas, ¿cachai? Nadie come por amor, ni, ni por cariño, Sí, ni felicidad, ¿cachai? hay que hacer algo al Entonces, respecto. Oye, entonces, Maxi, pero mira, sabes que los ejemplos que me das de tu familia, el tuyo, me hacen preguntarme algo que siento que podrías decir muy bien, que es tú, ¿qué le dirías a una persona que estuviera considerando quizás hacer un giro en su vida personal, profesional, de educación, y quisiera como dar este paso? ¿Qué le dirías por dónde debería partir o algún consejo que tú le dieras así como para que esa persona quizás tuviera un punto de partida, que a ti te haya funcionado, que hayas visto que en otra persona haya funcionado? yo creo que puedo decir como 5 puntos importantes, como para, así como consejos que le daría a la gente como para poder afrontar este camino. El primero es el cuestionamiento y la búsqueda de sentido, ¿cachai? No búsqueda de sentido en la vida y cosas así, sino búsqueda de sentido para ti, ¿cachai? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que me hace sentido a mí? ¿Cachai? ¿Qué es lo que me hace sentir bien o mal? Cosas así, que no es caer en el exceso de reflexión, sino generar una base de cuestionamiento como para ver y guiarte en el fondo. ¿Realmente me veo haciendo esto? Sí, no. Mm. Quiero hacer otras cosas, me gustan otras cosas, ya, estas cosas que me gustan, ¿puedo desarrollarlas como laboralmente o simplemente las quiero desarrollar como un hobby? Ya, y cosas así. Esa es como la base, ya, partiendo de ese cuestionamiento, lo único que puedo decir es el tema de probar cursos y como estos bootcamps y cosas así, ¿cachai? Que ayudan harto a aprender de otras cosas que quizás te pueden interesar. Y bueno, aquí Pedro me vio, yo cuando estábamos estudiando, yo era así como, no, fanático de los autos y buscaba de autos y aprendía de mecánica y fanático del gimnasio, a morir. Buscaba cursos y aprendía sobre alimentación deportiva y aprendía sobre técnicas de entrenamiento y todo eso. ¿Por qué? Porque así podía ir definiendo a qué me quería dedicar. Por ejemplo, si ahora me dice, oye, y entonces, si te gusta la mecánica, ¿te dedicarías a ser mecánico? No creo, Mm. ¿cachai? Me gusta como hobby. ¿Te dedicarías a ser personal trainer, por ejemplo? Mm, no, realmente no. O te dedicarías a ser, no sé, pues, culturista, que yo en algún minuto estaba full metido como con el culturismo y cosas así. ¿Te dedicarías a ser quizá, ¿sabéis que quizás si es que lo logro ver o generar un modelo de negocio que me sea sustentable para llevar ese ritmo de vida, que es caro, y además de eso, vivir con todo lo demás, porque en el fondo yo soy una persona que cree también que es parte del cuestionamiento, yo creo en formar una familia tradicional, ¿cachai? Me gustaría casarme, tener hijos, quizá, ¿cachai? Si es que se puede, tener una casa, ¿cachai? Generar estabilidad económica para que, tristemente, con lo difícil que son llegar a la Mm. vejez, tener estabilidad económica para tener una vejez digna, ¿cachai? Claro, definiendo esta base.
me fue más fácil también definir a dónde apunto. Entonces ahí también dije, ya, ¿me gustaría dedicarme al culturismo? Sí, ¿le voy a dedicar entonces mucho tiempo? No lo sé porque no me da esa tranquilidad y como no voy a estar tranquilo, entonces sigo buscando. Y ahí viene como mi segundo consejo, que es como hacer trabajos nuevos, ¿cachai? Si tienes la oportunidad como de hacer cosas nuevas, ¿cachai? Que fue el proceso que estoy viviendo ahora, ¿cachai? Así como, oye, ¿quieres trabajar de esto? Vamos. Aunque trabaje una semana, unos meses o mucho más tiempo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es la única forma de descubrir qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres hacer, qué habilidades tienes, ¿cachai? Porque al fin y al cabo uno puede, en la misma universidad, a muchos les pasa, no, yo soy muy buen orador, y después llega al mundo laboral y se da cuenta que no es tan buen orador. No, yo Claro. soy un excelente líder, que conocíamos un montón de personas que se creían líderes espectaculares, pero que quizás realmente no lo son, ¿cachai? Simplemente no tuvieron a gente que le llevara a la contra, ¿cachai? O simplemente se les dio un contexto idóneo como para poder ser. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ser un líder de un equipo lleno de profesionales y con mucha educación a ser líder de un equipo con personas con educación básica o cosas así, ¿cachai? Y ahí te vais dando cuenta de rodeándote de más personas qué habilidades puedes llegar a desarrollar, ¿cachai? Haciendo tareas nuevas, qué habilidades puedes desarrollar, qué habilidades ya posees, ¿cachai? ¿Qué cosas te gustan, qué no? El otro punto, el rodearte de referentes, ¿cachai? Como que era lo que yo como decía al principio del discurso, ¿cachai? O sea, como que comencé a mirar a mi entorno y comencé a identificar hacia dónde yo quiero ir, ¿cachai? Mm, O a qué persona yo creo me logro ver identificado o donde me gustaría llegar, ¿cachai? Y no es como el típico discurso así como de rodearte con millonarios para ser millonario, no. Es como el discurso de, ¿sabes qué? Tengo un tío que emprendió y él estudió y se salió de la carrera porque estaban difíciles las cosas y comenzó a trabajar desde abajo y ahora tiene una empresa de transportes que le va súper bien, ¿cachai? Fueron, no sé, 20 años de esfuerzo, pero logró el resultado que quería y él es feliz con eso. Entonces se puede, se puede. Tengo, no sé, otro caso cercano donde él a los 17 años nadie pagaba ni un peso por él, porque era un tiro al aire, el típico chico problemático, ¿cachai? Eh, después en este transcurso de la vida pasaron los años, llegó hasta los 25 años, 26 años, viviendo así como, no, voy a trabajar ordenado económicamente, pero viviendo así como con el trabajo con el mínimo esfuerzo, siendo técnico, cosas así. Y un día como que le hizo clic en la vida algo y, y cambió toda su perspectiva, se metió a estudiar, se cambió de trabajo, ahora tiene un buen trabajo, está sacando una segunda carrera, ¿cachai? Hizo familia y tiene 32 años, ¿cachai? En el fondo, en cuanto en 7 años cambió toda su vida. Todo lo que había pasado previamente, 25 años de errores, los pudo haber corregir en 7 años de buenas decisiones, ¿cachai? claro. Entonces, él es un referente. Lo único que también es importante que es como buscar como grupos afines, ¿cachai? Que es como gente que te esté en tu misma ola, ¿cachai? Si te gusta, por ejemplo, yo sé a ti que te gusta viajar, Pedro, ¿cachai? O te gusta el concepto de lo que es viajar y te gusta, por ejemplo, el concepto de lo que es, por ejemplo, esto, lo mismo tema de crear contenido y cosas así, rodearte con gente que quiera hacer lo mismo, ¿cachai? O aunque sea, valore tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo tú aprendes de ellos aprenden de ti y logras sentirte cómodo y apoyado y entendido, ¿cachai? Entonces, en este caso, como que, claro, si te vaya a tirar el piscinazo de cambiar tu vida y empezar desde cero, busca estas herramientas para que cuando te tires el piscinazo, sea con flotadores por último, ¿cachai? Eso. O Un sea, poquito preparado. sea, sí, pues, sea sabiendo nadar, ¿cachai? ¿Por qué? Porque de nada sirve tirarse en la vida un piscinazo si nunca aprendiste a nadar, ¿cachai? Va a pasar de ser una gran decisión a una experiencia traumática, ¿cachai? Y si no tenés una red de apoyo que te salve,
no voy a poder salir de ahí. Sí. Estaríamos complicados. Y bueno, es verdad que, bueno, eso que menciona un poco de reunir tus herramientas es cierto, pues como que uno tiene que prepararse bien antes de las cosas y además que estas decisiones son después de un tiempo, o sea, hay gente que se demora más obviamente, pero son decisiones que cuestan y que hay tiempo para invertir en esto pues, y que no es bueno no darse el tiempo de prepararse para tomar decisiones. Esto no es como que alguien, oh, me quiero salir, ya, me va a salir. No, claro, piénsalo, ve bien a lo que vas a ir después de salirte, por ejemplo, de una carrera o cambiarte de trabajo, o lo que sea un cambio importante para ti y prepárate para lo que puede venir. Y ahí te puedes poner en diferentes escenarios, como tú decías, y rodearse de gente que a lo mejor ya pasó por eso o que ya está en lo que tú quieres apuntar y saber cómo poder hacerlo. Que lo que dicen le va a servir harto a la gente o por lo menos a las personas que se sientan identificados, yo creo que van a poder como tener quizá algún referente. Quise partir con este tema porque es algo que sé que te gusta compartir con el resto porque es algo que no lo ves como algo negativo en tu vida y lo ves como algo que te está sirviendo. Fue en su momento difícil, pero está dando el vuelco por completo y se te ve mejor, pues más feliz. Entonces, siento que era un buen tema para partir, pero yo sé que no es el único tema y hay muchos temas interesantes de los cuales te gustan y ya quiero como romper un poco más este hielo de lo que estamos hablando y pasar a cosas más de gustos personales tuyos. Tú me comentaste que te gusta harto la arquitectura o por lo menos algo de construcción, por ahí me estuviste diciendo. Quiero saber específicamente de qué, para partir un poco la conversación. Explica de dónde viene este gusto. Bueno, yo creo que todo partió con Bob el Constructor cuando era chico. No, pero fuera de chiste, realmente va muy de la mano con la historia como anterior y como que desde muy pequeño siempre mi interés estuvo como en crear, descubrir, inventar, armar y siempre como muy, muy interesado en eso. Realmente puede ser por quizá, no sé, algún tema psicológico Mm, o simplemente gustos personales que se fueron desarrollando. Pero como que yo lo veo desde la perspectiva de en algún momento me hizo clic y de interés y comencé a meterme y el tema de la arquitectura y construcción va muy de la mano con mi gusto como del tema del estilo, del diseño, porque al fin y al cabo eso tiene como la construcción que es crear algo con una identidad y que quiere decir algo. ¿Cachai? Desde construcciones básicas en Chile, que es, no sé, por ejemplo, los blogs que se crearon en la época de los 70 o cosas así, que son blogs porque son un cubo, sí, son un ¿cachai? cuadrado, no, nada más. Y la gracia de eso es de que representa algo súper simple, que era en el fondo responder a una idea de la forma más económica y eficiente. ¿Y qué forma más eficiente que un cubo, ¿cachai? O un rectángulo, que volumétricamente, para nosotros que entendemos números, por ejemplo, volumétricamente el que mejor alberga espacio en su interior, ¿cachai? Entonces, como que claro, tiene sentido estético, no, es un sentido funcional, ¿cachai? Y por otra parte tenía ideas como, no sé, pues como ya vienen, no sé, pues desde los estilos, el tema del minimalismo que se puso de moda, ¿cachai? O el tema de lo industrial que también se puso de moda y cosas así, pero que vienen a representar también como el gustos, preferencias y también como lo que tú quieres decir hacia el mundo, ¿cachai? Alguien más minimalista quizá es alguien que le gusta como tener claridad, ¿cachai? Tener limpieza mental, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues vienen estas cosas así como ya, si entramos como en temas de diseño, así como lo art deco, ¿cachai? Lo barroco, cosas así, o como esta cosa, estos estilos como más británicos, por ejemplo, que es como muy saturado, muy pequeño, más estrecho, ¿cachai? Por ejemplo, todos hemos visto estos conceptos muy casa londinense, ¿cachai? Que es una casa pegada a la calle, Claro, chiquitita y llena de muebles, sí. ¿cachai? Y eso quizás puede representar como una idea más de desorden mental, pues, ¿cachai? Así como de muchas cosas ahí. Por otra parte, no sé, pues tiene el tema de los diseños como más industrializados, que son como más como rupturistas y menos cómodos, ¿cachai? Volviendo a la base de lo de tu pregunta,
justamente, no sé si notaste, pero me emociona hablar de construcción y No, viene sí, desde muy sí, lo estoy, ya me estoy empapando yo hasta. Yo me está gustando la construcción ahora. desde muy chico y sin ningún sentido. O sea, yo nunca, por ejemplo, nunca fui el niño como de sentarme a ver caricaturas, sino que me encantaba ver el, no sé, pues, el Discovery Channel, el History Channel y Mm. ver estos programas así como donde armaban cosas, creaban cosas. Para mí, no sé, pues juego ideal de pequeño, más que, no sé, pues por ejemplo, andar en skate o andar en bicicleta y cosas así, era pásame unos clavos, un martillo y madera y iba a crear algo, ¿cachai? Entonces, y de la mano de eso, por ejemplo, cuando tuve esa etapa como de creerme skater, hice rampas, ¿cachai? Cuando me comenzó a gustar el fútbol, hice arcos, ¿cachai? Para poder tirar. Cuando me gustaba el básquetbol, monté todo un aro de básquetbol y todo eso, ¿cachai? Tenía, no sé, un karting cuando era chico y claro, además de manejarlo, porque uno de mis gustos son los autos, era crearle un garage. Y toda la semana me esforzaba para crear un garage nuevo que fuera bonito y que yo sintiera como que esto era como un garage de verdad, ¿cachai? Así como que yo estaba llegando al estacionamiento de mi casa, ¿cachai? Y cosas así. Mira, Pero eso. de eso te voy a preguntar porque a la larga es como algo transversal en tu vida, entonces como que en etapa que estés, en etapa que estás, esto de la construcción. Y no has pensado, por ejemplo, me dices que como que desde chico lo haces, o sea, antes era por gusto. Y te voy a hacer dos preguntas porque me llama la atención porque han mencionado muchos estilos. Una va por el lado de qué estilo te gusta más o aplicas en tu vida o te gustaría aplicar en tu vida. Y el otro va por si tienes algún país referente que te guste mucho su construcción o cómo plantean un poco su construcción, ya sea de calles, por ejemplo. En Chile obviamente se parece mucho a la española, son puras cuadras. No solo edificios, sino cómo plantean sus calles o cosas así. Eso me gustaría saber. Bueno, de estilos, ¿qué estilo me gusta a mí? Es una pregunta bastante difícil porque, por ejemplo, como que cuando me pregunta eso, automáticamente me suena como la musiquita del meme, así como de ¿qué casa escogerías tú? Y te sale así como esta canción como futurista y que te salen las fotos, ya. Pero realmente no sé, me gustan los estilos como muy básicos, ¿cachai? Como que, y muy geométrico y cosas así, o sea, como que cualquier cosa que sea muy geométrica, como que va dentro de mi, y como muy básico, realmente yo en ese sentido como que decepciono como diseñador porque me gustan los tonos blancos, grises, poco, eh, poco Chillones. glamour, ¿cachai? Sí, no, y poca innovación, ¿cachai? Poco querer hacer como algo más, ¿cachai? Como que, por ejemplo, si tú me dijeras así como, oye, no, quiero pintar esto verde, pucha, quizás sí, pero acompañémoslo con algo más básico, ¿cachai? Como Ya, que, ya. ya, O sea, ya, no entonces, salir de como lo convencional, o como tranquilo se podría decir. sí, claro, y el tema yo creo que Mm. también va por el caos, ¿cachai? Como que todo estilo va respondiendo también a un espacio mental y, bueno, yo siempre he sentido que mi espacio mental está como muy saturado de ruido, ¿cachai? Entonces, como que, claro, meterle más ruido al ambiente como que no ayuda. Yo no sé, mi misma habitación la tengo pintada de negro, imagínate, negro. Bueno, Entonces, la mía está de gris. Estamos un poco parecidos en ese sentido, pero negro no sé si la pintaría yo, pero igual me parece como raro porque, por ejemplo, todo lo de tu habitación es negro porque si es negra la pared, resalta todo lo que hay en ella. Entonces eso no lo consideras como chillón, como exaltado o es lo contrario. me pasa de que justamente por eso me gusta el negro, ¿cachai? ¿Por qué? Porque como que hace que las formas resalten dentro de de lo oscuro que es, ¿cachai? Entonces yo, por ejemplo, claro, la habitación es negra, pero le tengo decoración en grises, ¿cachai? Tengo, por ejemplo, cuadros en las murallas que son de colores vivos, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, tengo un cuadro que es de la portada de Killing Joke, como de Batman, Sí, del sí. cómics. Y ese cuadro sale el Joker, pues, ¿cachai? Entonces sale colores morados, verdes vivos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tengo un cuadro de un auto y el cuadro también pues, resalta mucho, es muy luminoso porque es blanco con el auto, ¿cachai? Entonces, Mm. muy luminoso. Como que eso también quizás me llevó a tema también como del gusto como de entender como la planificación como arquitectónica y cosas así, es decir, así como ya sabéis que siento este espacio como
pequeño, vamos a hacer un juego de luces con el tema de los negros y el techo blanco, entonces hace que se vea un poco más alto y cosas así. Y por ejemplo, ya y vamos a dejar este muro que es chiquitito, blanco, que él hace contraluz con la ventana para que no quede muy oscuro y cosas así, ¿cachai? Pero, pero claro, va como muy de la mano ambas cosas, ¿cachai? Como que una como que cómo resalta las cosas y dos es como la planificación, que es como una de las razones por las que me gusta el tema de la construcción y la arquitectura, que es planear, ¿cachai? Claro. Imaginar y planear para qué funcionaría. Y ahí, en base a lo que acabas de responder, entonces, ¿qué país sería como el que te llama la atención? O lugar podría ser, no necesariamente país, porque a veces dentro de un país hay diferentes ciudades que son muy diferentes entre sí. Entonces, ¿algún lugar que te llame la atención? Es que mira, por ejemplo, ahí viene, por ejemplo, lo que es Europa, no me gusta tanto porque tenéis, no sé, a los franceses con lo gótico, que es como de esto que viene de la Edad Media, Claro. o o la arquitectura clásica. Algo que me gusta, que rescato mucho y país que me encanta es Singapur, ¿cachai? Que es como una mezcla como neoclásica, ¿cachai? Como arquitectura moderna, como muy riguroso, muy perfecto, ¿cachai? Muy luminoso, son espacios así como muy abiertos, mucha naturaleza también, que eso como que tiene mucha arquitectura sostenible que se llama, En ¿cachai? Singapur es donde están estos edificios como que tienen árboles en medio y como que tienen estos árboles como que son como electrónicos, por decirlo de alguna forma, que son como paneles o cosas así, ¿o no? ¿O me estoy Claro, confundiendo? no, no, sí, justamente, y tiene este aeropuerto que es conocido, que tiene este como casi como mini selva y Ah, esta pileta verdad, sí, 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 sí. y cosas así, ¿vos ¿cachai? Y eso como se llama como arquitectura sostenible porque tiene todo un sentido, ¿cachai? No solamente estético, sino que también es funcional, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ellos tienen jardines verticales, ¿cachai? Y usan los muros de los edificios para poder hacer jardinería con plantas que son sostenibles, ¿cachai? Bajo consumo hídrico, que tienen alta tasa de consumo de dióxido de carbono, ¿cachai? Por eso me gusta, ¿cachai? Porque es como, además de ser estético, es funcional y tiene estas características de ser pulcro, ¿cachai? Como que ellos buscan como que sea como todo muy perfecto, ¿cachai? Que todo tenga un sentido lógico y además de eso bonito. Y eso es bacán porque, por ejemplo, aquí en Chile pasa mucho de que todo tiene un sentido lógico, pero nada estético, ¿cachai? Mm, sí, sí, sí. Que caemos como en como en esta arquitectura como civil, industrial, ¿cachai? Como muy no sé, como por ejemplo, tenemos sectores de Chile que es como ir a Rusia, no sé, posguerra fría, ¿cachai? Que es como sin color, sin forma, o sea, son formas pues, así como bloques y como todo igual y cosas así. Y claro, nos falta como que, además de ser funcional, que sea una casa así como con habitaciones, baño y cocina, que tenga carácter, ¿cachai? Claro. Que Que es como tenga un poco otra finalidad aparte de solo vivir dentro, que se aproveche bien ese espacio en algo más, en algo que aporte. sí, pues, y ahí viene mucho del otro tipo de arquitectura. Por ejemplo, no me gusta mucho la arquitectura gótica, pero por temas de gusto, porque esa arquitectura tiene algo que sí me encanta, que es identidad, ¿cachai? O sea, busca ser única dentro de su especie, Con ¿cachai? identidad nos referimos a que tú lo ves y cachai el tiro que es de ese estilo, ¿no? No, y no solo eso, en el fondo como que es como una estructura con carácter, ¿cachai? Como que Mm, habla por sí solo, como que si tú veí la Catedral de Notre Dame, te habla, ¿cachai? claro. Es una imagen muy imponente. Por contraparte, si tú lo pones de símil a un edificio habitacional, una vivienda social, ¿cachai? Tú decís, chuta, la vivienda social no tiene ningún carácter, ¿cachai? Como que Claro. solamente funciona. Solo En cambio, en el existe. otro por ejemplo, hacen ventanales gigantes con cristales y con forma estos cristales, pero estos ventanales además funcionan, ¿cachai? ¿Por qué? Porque eran para iluminar los espacios interiores. Mm. Bueno, aquí Claro, me esto, imagino la Sagrada Familia también, o estructuras más antiguas, así como el Coliseo, un edificio súper grande para que los demás lo vieran y dijeran, oh, que tienen como poder, claro, como cosas que imponen o que muestran algo hacia el resto para que se envíe el mensaje solo. claro, es justamente eso, ¿cachai? Como que al fin y al cabo, y lo que pasa socialmente, que es como lo que me gusta vincular también, es lo que pasa socialmente pasa en la arquitectura, como esta tendencia a normalizar las cosas, ¿cachai?
y que todo se vea igual, hace de que se ve reflejado como socialmente, ¿cachai? Todas las casas en la actualidad en un barrio son iguales y la gente hace lo mismo, intenta no destacar, ¿cachai? Claro. Intenta eh, adaptarse al medio, quedarse ahí y ser lo más desapercibido posible porque intenta ser, en el fondo, parte de, y no intentar como distinguirse. Lo que pasa, por ejemplo, lo que tú nombrabas ahí, la Sagrada Familia, que es como todo este, como de Gaudí y cosas así, intentaba hacer todo lo contrario, ¿cachai? En el fondo intentaba romper de esquemas, intentaba que la gente, tú pasas por ahí, tú pasas por la casa de Gaudí, tú pasas por la Sagrada Familia y tiene esto, ¿cachai? El carácter como para que tú notes su presencia, ¿cachai? En vez de perderse en medio de la multitud o perderse en medio de la estructura, resalta en medio de todo, ¿cachai? Y, y justamente pasa lo contrario ahora. Si te fijáis, los edificios que se construyen en la actualidad son todos iguales, ¿cachai? El arquitecto que haya diseñado esa base y que la ha, no sé, implementado por todo Chile debe estar haciéndose millonario porque Claro. literal todos los edificios son iguales, ¿cachai? En la misma base. Sí, eso pasa con las prefabricadas, con las media aguas, con todas estas cosas que a la larga es como llegar y poner nomás. No es como Claro. mucho más. De hecho, algo llama la atención tanto el Costanera, por ejemplo, que es como un edificio grande, que es como la única cuestión grande que hay. Y que claro, quizás no habla por sí solo porque es un rascacielos al fin y al cabo y hay varios en todo el mundo. Es como algo diferente en un país que no tiene tanto edificio grande, por ejemplo, porque después te puedes ir a Dubái, al Burj Khalifa, que ahí tenía el edificio gigante, pero que a la larga son como edificios que se construyeron muchas veces incluso hasta para mostrar el poder un poco de económico, así como, mira, tengo plata, voy a hacer un edificio enorme, y no quiero mostrar nada más que el dinero. La arquitectura surge, sí, o sea, como la arquitectura desde el área del diseño, ¿cachai? Surge como para poder mostrar poder, ¿cachai? Cuando uno ve los principios de la arquitectura, por ejemplo, con las construcciones, no los vayamos tan antiguos así como con las construcciones así como de Egipto y cosas así, sino como ya un poco más moderno como Roma, Grecia y cosas así, la gracia era mostrar poder, pues, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, claro, estaban las casas del común y corriente, que eran chozas, ¿cachai? Que eran pequeños bloques, eran pequeñas estructuras, ¿cachai? Pero claro, después tenía ahí como el otro lado, que era como las grandes ciudades con todo eso, y tiene estas características de tener así como, no sé, simetría, el uso de columnas gigantes que son totalmente desproporcionadas, los frontones, ¿cachai? Que son muy decorativos. Todos conocemos los frontones griegos, o sea, esto de un montón de columnas, un Sí. techo en arco, ¿cachai? Grande. Y lo que más digo, o sea, columnas totalmente desmedidas. O sea, ¿qué sacáis con tener una columna de 5 o 6 metros si las personas no llegan ni a los dos casos? Claro, era como el afán de mostrar y además se mezclaba un poco también por ámbito, o sea, con temas religiosos también, porque era más grande, más adoramos al Dios, que caiga todo lo que tenga que caer dentro, entonces era otro foco también. Y ahí viene el tema como de la imponencia y lo que se fue perdiendo. Y claro, lo que tú nombrabas, el Costanera, por ejemplo, Costanera Center viene a reivindicar eso, ¿cachai? Hagamos el edificio más grande y exuberante de Latinoamérica. Creo que ya no es el más grande de No, Latinoamérica. yo también escuché que no eran más grandes, pero no sé cuál le gana, la verdad. Creo que es uno que está en México. Voy a buscarlo mientras me cuentas. En ese caso, durante mucho tiempo sí lo fue. La gracia de esto era como llegar a romper un esquema, en el fondo un esquema de que en Chile casi no se hacían edificios y los edificios que se hacen no se hacen grandes, ¿cachai? ¿Por qué? Porque somos un país sísmico. Entonces, ahí viene la segunda parte, en el fondo, vamos a ser tan bacanes que vamos a crear algo tan exuberantemente grande en un lugar donde no debería estar. Y ahí viene como este criterio como de identidad, ¿cachai? Como que es muy bacán. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo como que decir, se atrevió a hacer algo que quizás podía salir muy mal, ¿cachai? Que volvemos como al tema anterior, ¿cachai? Como el tema de se tiró el piscinazo y se atrevió a que, este si no me equivoco, del dueño de lo que es Cencosud y cosas así, que falleció, ¿cómo se llama? ¿Polman? Eh, La verdad yo no sé el nombre, pero confío en sí, ti. sí, o sea, Hace poco falleció, pues. sí, sí, sí. Él también pues, es una persona cuestionable, pero al mismo tiempo importante. ¿Por qué? Porque como que ayudó a sentar las bases de lo que es el sistema como de mercado chileno, y cómo
sacar una marca chilena hacia afuera, porque claro, él era, si no me equivoco, alemán, Horst Pohlmann, si no me equivoco se llama. Entonces, claro, estoy hablando totalmente desde la ignorancia. Si alguien llega después y comenta ahí como, oye, ¿sabéis que eso no es así? O está hablando pura de estupidez, totalmente de la ignorancia. Yo no soy experto, no estudié arquitectura, nada de eso. Así que si alguien me quiere cuestionar, bienvenido sea. Está bien, que ahí el aporte de cada persona. Dale nomás, sí. Se entiende que aquí no somos como expertos, pero por lo menos puedes opinar porque hay un tiempo que has dedicado también a investigar, pues, porque uno también no opina así como de gratis. Oye, por cierto, quiero aclarar al tiro que la torre más grande desde el año 2020, o bueno, el edificio, pero se llama Torre Obispado. Y como tú decías, que en México, en Monterrey. El Costanera tiene 300 metros y este tiene 305. Y es dos plantas más alto. Yo no había escuchado de él, pero Deberíamos, igual deberíamos hacer es una por bequita, poquitos metros. deberíamos hacer una bequita a todos los chilenos de 1.000 pesos y hacer una inflación costanera y Oye, agregarle dos. Oye, pero yo tengo una duda, no sé si tú sabes, que tengo hartas preguntas sobre este tema porque me han ido saliendo. En la altura, ¿tú sabes si se contemplan los pisos subsuelo? Creo que no, creo que no. Yo por lo menos no sé. No, voy a dejarlo para la gente que quiera contestarlo y que si escucha esto lo responda. No lo voy a buscar, después lo voy a buscar, pero Por me favor. salió esa duda porque no... Porque claro, un edificio puede ser súper grande para arriba, pero para abajo también. Tiene El costanera mucho... tiene 6 pisos hacia abajo y Tiene claro, harto, sí. si uno piensa hacer 6 pisos de una construcción normal, un piso de medir entre 2 metros, 2,40 metros, ¿cachai? Sí. Es que, ¿sabes por Pero qué se me ocurrió esto? Porque como dice plantas, las plantas supongo que o utilizan las de abajo también, por lo menos tanto. Entonces, como dije, ya tiene 60 plantas, supongo que se contemplan las de abajo, las menos el nivel del suelo. te mentiría si te digo, Ah, pero nos queda una tarea para la casa y es algo que podemos responder después. ¿cachai? Como que en el fondo si uno dice 60 plantas o 60 pisos, ¿cachai? O cosas así, uno se puede imaginar un piso común y corriente, pero estos son pisos de estructuras que están enfocadas para el comercio y cosas así, Claro, entonces son pisos que el más chico de tener entre piso y piso 5 metros, ¿cachai? Y ahí como que decís, wow, son gigantes, ¿cachai? Es realmente grande. ¿Cachai? Y los pisos chicos me refiero, porque uno más grande debe ser mucha más distancia entre piso y piso, ¿cachai? claro. Y ahí es cuando, uno lo ve cuando va caminando, por ejemplo, si tú te parás en, no sé, por ejemplo, si hay pisos chicos como, no sé, somos de Rancagua, nosotros entonces tenemos el mall de aquí, el Open Plaza, y tenéis los estacionamientos que el techo está a un salto, lo podéis llegar a alcanzar, ¿cachai? Entonces, quizá un salto no de una persona promedio, pero de una persona Pero se puede, que alguien podría llegar. alguien podría llegar, ¿cachai? Como que si te paráis en la parte de atrás de una camioneta, lo podéis tocar. Pero claro, después tenéis construcciones como lo que es el Costanera, y que, claro, entre piso y piso son una cosa gigante. O sea, tú entras a las tiendas y el techo está Claro, muy arriba, son ¿cachai? como son fines comerciales, son tiendas que están, o sea, están hechos para tiendas o grandes marcas que ocupan todo el espacio que quieren prácticamente. Tengo dos preguntas para ti. Bueno, en ingeniería y uno de los proyectos yo creo que ha sido como de los más ambiciosos del último tiempo. ¿Qué opinas de The Line? Porque para los que no sepan está construyéndose en pleno desierto. No me acuerdo en cuál, creo, no es el Sahara, o sí, no me acuerdo en qué desierto es. Pero No te digo dónde. llega hasta el océano, prácticamente recorre muchos kilómetros y precisamente busca algo que hemos conversado, pues que es una ciudad autosostenible, que sea un poco ecológica, se podría decir, que viva mucha gente en poco espacio. Es como un multiconcepto de infraestructura, es como que busca ser ecológico, que caiga mucha gente, que sea rápida la movilización entre la ciudad, que no sea tan enorme tampoco para que no sea tan infactible. ¿Qué opinas de The Line tú como alguien que le gusta mucho el tema de la construcción y la infraestructura? Ya, mira, antes de opinar de The Line, hice mi tarea y puse en internet. eh, Porque obviamente si voy a hablar con base. Bueno, el proyecto es una mega ciudad que está en Arabia Saudita, tiene 170 kilómetros de largo, Mucho. o Mm. espera tener 170 kilómetros de largo.
por 500 metros de altura. Oye, es ¿Ya? mucho. Es Porque muchísimo. estábamos hablando de que de Rancagua a Santiago son como Son 100, 80 no, 85 80 y kilómetros de algo. Rancagua. De la Plaza Rancagua a la Plaza de Santiago. Son 85 Ya, kilómetros. 80. Y si le sumamos lo que falta, estaríamos llegando a la parte más alta de Santiago, un poco más allá incluso. Claro. Sería como de la Plaza de Rancagua a la Plaza de Las Condes. eh, dos veces, ida y vuelta. Claro. Y de alto sería más alto incluso que la Torre Obispo que hablamos de México. Y con una capacidad para 300.000 personas. Igual poco, Sí. igual poco. Porque Rancagua, que es una ciudad capital pero pequeña, Mm. tiene esa cantidad de habitantes, si no me equivoco. Claro, se podría ir a Como vivir Rancagua entero ahí y quedaría un poco igual espacio. Claro, como que igual rígido. Bueno, se trata de una ciudad futurista que busca ser sostenible y que, según lo planeado, no tendrá Mm. automóviles, calles ni emisiones de carbono. Claro, yo había escuchado, había visto que iba a ser como un puro tren, una pura línea ida y vuelta que te recorra todo. Bueno, es que si tiene si lo construyen tipo edificio, ¿cachai? Y que en el fondo sea un tipo como construcción hacia adentro, ¿cachai? Que está todo el eje arquitectónico enfocado para que la visión se vaya hacia adentro y no hacia afuera, ¿cachai? En el fondo, no mirar el desierto, sino al revés, ¿cachai? Que en el fondo plano A y plano B se mira hacia adentro y todo está al medio. Eh, claro, tiene sentido de que, una, de partida sea sostenible, dos, sea cerrado, y tres, como que en el fondo esté todo centrado ahí, ¿cachai? Y que sea pequeño, en el fondo pequeño en el sentido de que de ancho no debe ser muy grande, porque también si construir ya algo de 170 kilómetros es caro, construir algo de 500 metros de alto es carísimo. Si a eso le agregáis anchura, en el fondo, como que no te hace desproporciona todo, ¿cachai? Claro. Y también se desproporcionaría el sentido lógico de la construcción, ¿cachai? Que al fin y al cabo, si se hace grande para que haya, por ejemplo, un puro tren que lo cruce, y tienes que caminar mucho para llegar a ese tren, pierde sentido, ¿cachai? Porque ahí comienza a la gente a decir, oye, pero necesito algo que me acerque al tren, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la gente siempre busca la comodidad. De partida es difícil de imaginarlo, Es ¿cachai? que algo muy ambicioso, la verdad. Es difícil de pensar cómo lo van a construir y cómo lo van a pagar, porque dice que cuesta que un megaproyecto de costo de 500.000 millones de dólares. Necesito saber quién es el que más tiene plata y cuánta plata tenía. No sé si vaya a buscar entre empresa o persona, porque claro, igual una persona, bueno, hay personas multimillonarias, pero esto no creo que sea una sola persona financiando todo, a lo mejor va a ser una corporación. No, no, solo quería hacer una perspectiva. Mira, en mayo del 2025 la persona más rica sigue siendo Elon Musk, que quería confirmar eso, y su fortuna asciende a 386.500 millones de dólares. Quiere decir de que él puede poner 3/5 del proyecto. Y Hmm. un poco más, casi 4/5 del proyecto. Igual es una borrada gigantesca, o No, sea, como uf, que bueno, ahora, te ahora podría. pasé al lado opuesto. Como que pasé de decir, wow, qué proyecto tan caro, a decir, wow, ese weón tiene mucha plata. Es que Entonces, si puede financiar todo eso, o sea, si quisiera, el guante lo hace y te resta unos cuantos metros y ya te lo construye él solo si quieres. sí, es que eso estaba pensando, o sea, como que ya, hagamos de que ya Elon Musk no pone, pero si lo ponemos así como, no sé, para los tres primero, a los tres millonarios más grandes que hay, que aquí según internet, esto según fuentes Google y Géminis, eh, son Elon Musk, Jeff Bezos y Bernard Arnault. Ya, si ellos tres ponen un tercio cada uno, de más lo logran. Le sale Y hasta ahí barato. claro, como que y ahí se me desproporciona igual cosa, pues, como que pasé de decir así como, ay, un proyecto carísimo a hacer un proyecto ahí nomás. O sea, claro, es carísimo, pero en la perspectiva de un millonario a la larga puede ser hasta un capricho, incluso si lo vemos hasta cierto punto. Claro. Y ahí viene como el segundo tema como de cómo funciona el mercado, como por ejemplo el mercado inmobiliario, que estos tipos al fin y al cabo ellos no gastan de su bolsillo prácticamente, ¿cachai? Esto se hace en base a entidades bancarias, ¿cachai? En el fondo ellos tienen un capital muy grande, por ejemplo, Elon Musk no es que tenga en el banco toda esa plata, ¿cachai? Tiene un capital tan grande y puede llegar a una entidad bancaria que sea tan grande como él y decirle, Claro. oye, ¿sabéis que necesito tanta plata?
para poder hacer este proyecto. ¿Me la prestas, cachai? Y claro, como que ahí tiene sentido porque en el fondo como que igual es estúpido, como que tienes que ser muy tonto como para gastar tu dinero si puedes pedir prestado para poder hacerlo. Y ahí como que suena como mente de tiburón así y no, tienes que como Kiyosaki de padre rico, padre pobre, así como de que tienes que hacerlo todo en base a préstamo y cosas así y bla bla, pero sí, es verdad. Es verdad lo que dice Kiyosaki, tristemente le tengo que dar la razón. Entonces... A veces hay que hacerlo, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo, bueno, como aprovechando la instancia y como desde mi conocimiento y aprovechando como el que me creo mi propio jefe y cosas así, es de no hagas las cosas con tu plata, ¿cachai? Si tenéis la oportunidad, porque no digo que sea fácil, de hacerlo con que el banco te pase dinero, eh, hazlo, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en caso de que la embarrada, el banco es el que perdió el dinero y no tú, ¿cachai? Él quizás te puede quitar lo que pusiste como para poder tener eso, pero ahí también tenés que ser lo suficientemente inteligente como para también no poner todos los huevos en la misma canasta, al fin y al cabo, ¿cachai? ¿Por Claro. qué? Porque si ponís toda tu plata tenías la posibilidad de perder todo en un movimiento. Y si pusiste toda tu plata como aval, puede ser que perdáis de la misma forma, ¿cachai? Sí, vos. Entonces, como que tienes que endeudarte de manera inteligente, Hay ¿cachai? que eso, hay que ser inteligente y claro, no jugar las cartas mal. Hay que pensarlo bien. Y mira, me gusta que toque el tema porque me mencionabas que el tema del emprender también te interesa, porque es algo que supongo que has intentado en algún momento, o Hoy, no sé si habrá algún proyecto a futuro que tengas. Entonces me gustaría saber cuándo decidiste emprender o cuándo te pusiste en rumbo a esto y hacia dónde va esa parte tuya de que tienes este gusto por hacer cosas nuevas, por jugársela solo. mira, el tema del emprendimiento como que siempre lo he visto como algo necesario en la vida, ¿cachai? Como que, porque siempre creí que para poder surgir en la vida no puedes poner tus huevos en la misma canasta. ¿Qué quiere decir? De que si yo ganaba dinero trabajando, no podía solamente vivir en base al dinero que me generaba mi empleo, sino que también tenía que yo poder generar recursos propios, ¿cachai? Ya. Y era poder emprendiendo y también poder yo otorgar una fuente de empleo a los demás, ¿cachai? Y en base a eso, como que siempre me ha interesado el poder ayudar también a los emprendimientos, ¿cachai? Como que parte de lo que me gustaba como del tema de estudiar ingeniería era de que en algún minuto hacer consultorías para poder ayudar a emprendedores, que ya lo he hecho, ¿cachai? En su justa medida, en el fondo yo tampoco hablo como soy un experto en esto y háganme caso o voy a vender mentorías como los mente de tiburones. Entonces, no voy a caer en eso, pero sí como que si alguien necesita un consejo, yo sé del tema o sé que les puede ayudar, lo ayudo, ¿cachai? Y claro, en base a emprendimientos y proyectos, siempre he tenido proyectos, ideas, más que proyectos, ideas, ¿cachai? Me gustaría hacer eh, muchas cosas, tantas cosas que me saturo y termino no haciendo. Entonces, que es como lo que le pasa muchas veces a la gente. Pero claro, como que en el fondo cuando yo te comentaba así como de cosas que podíamos decir, era este tema de como emprender y manual, que ahí viene el tema de que yo lo que siempre le digo a la gente, el gran porcentaje de los chilenos, porque yo puedo hablar desde Chile, que son los números que mejor manejo, el gran porcentaje de los chilenos que emprende le va mal, Mm. ¿cachai? ¿Por qué? Porque los números de Cercotec son súper claros, ¿cachai? O sea, más del 90%, que creo que ahora bajó, ya antes era el 97, creo que ahora ya va como en el 94, pero más del 90% de los emprendimientos fracasan entre los 2 a los 7 años, ¿cachai? O sea, quiere decir de que el gran porcentaje de la gente que emprende no lo logra, ¿cachai? Termina fracasando en su idea, que es normal y está bien. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos ideas brillantes y todos fuéramos millonarios en base a esa idea brillante, no alcanzaría el dinero, ¿cachai? Claro. Entonces, pero muchos de estos fracasos pasan porque la gente no tiene información, ¿cachai?
Entonces, ¿y por qué no tiene información? Porque no existe la cultura, no existe el interés, ¿cachai? Aquí culturalmente es como todo así como parten con una buena idea y hoy voy a tirarme el piscinazo y por ejemplo, no, sí, quiero tener un emprendimiento de vender cosas y, ay, no, sí, tengo tanta plata y voy a comprar tantas cosas y voy a partir vendiendo por redes sociales. Sí, puede ser una buena idea, pero ¿hiciste un análisis de, hay gente que le interesa esto? ¿Es buena Claro. idea vender estas cosas? ¿En tu sector y en tu medio hay gente que le interesa estas cosas? ¿Cachai? Eh, ¿Cómo voy a pagar impuestos por estas cosas? ¿Cómo voy a hacer los envíos de estas cosas? ¿Cachai? Así, oh, quiero hacer servicios, ¿cachai? No, sí, por ejemplo, me gusta el servicio de banquetería, ya. ¿Tengo resolución sanitaria para poder preparar alimentos? ¿Tengo las disposiciones técnicas y las herramientas para poder hacer estas cosas? Y ahí comenzáis a evaluar, pues, ¿cachai? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el que quiere hacer, no sé, una banquetera y preparar para un matrimonio y se da cuenta a mitad de que le contrataron un evento y a mitad del evento se da cuenta de que no tiene la capacidad para poder hacer todo, es un fracaso, ¿cachai? Mm. Y terminé después, por ejemplo, con las medidas parche, de decir, ya, no, es que compro esto de emergencia para poder salir del paso y al fin y al cabo quedaste o sin ganancia o hasta endeudado. Y ahí viene como el tema, o la persona que compró el stock para poder venderlo y después se dio cuenta de que no se vendían, perdió plata, porque quedó con toda esta mercancía parada y no la va a recuperar. Lo más probable es que termine o en la basura o guardado en alguna bodega de una casa, como una idea que no se concretó. ¿Cachai? Eso que estás mencionando me interesa porque creo que hay varios puntos que son como un poco o que conectan en algo. Y tú me dirás si crees lo mismo que yo o no, pero siento que la gente que empieza a emprender o lo que tú percibes quizá o lo que has visto en la información que has leído, es que muchos apuntan más quizás hacia lo que a ellos les gusta y les interesa más que estudiar al mercado al cual van a apuntar. Por ejemplo, ya a mí me gustan estos polerones, voy a vender de estos polerones tal y como son. Y claro, pero no investigué si a las personas les va a gustar este tipo de polerón, o no hice ni una encuesta o nada. Entonces, uno de los errores más grandes, ¿creerías tú que la gente no investiga a su público objetivo, por ejemplo? Yo creo que el error más grande, más que no investigar, es que no define cuál es su Mm, público, ¿cachai? Como que parte importante, como cómo empezar de a poco, una es tener una idea creativa, que no tienes por qué inventar la rueda, pero que sea creativa, ¿cachai? En el fondo, si veis de que ahí voy a poner un caso actual que pasó en la última temporada. La cereza en Chile. Hace años atrás, las cerezas se comenzaron a importar, o a exportar, que diga, a China. Y era muy, 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 muy buen negocio, ¿cachai? claro. ¿Qué sucedió con esto? Llegó, se hizo mucha plata, ¿cachai? Los que comenzaron a exportar esto ganaron millones porque los chinos se volvieron locos comprando y era un muy buen negocio. ¿Qué pasó? Todos los campos en Chile, o la mayoría de los campos en Chile, sacaron todas las otras producciones y plantaron cereza. Cerezos, ¿cachai? Por montones y comenzaron a vender cereza. ¿Por qué? Porque la cereza generaba mucho dinero. Pasó el tiempo, pasaron los años y la temporada pasada hubo el estallido de esto, de esta burbuja y ¡pum! El precio de la cereza cayó. Mm, ¿Por qué cayó? Porque la oferta y la demanda no iban de la mano. La demanda era la misma, pero la oferta aumentó tanto que pasó claro. la demanda. ¿Cachai? Eso mismo pasa, ¿cachai? Si tú vas a hacer un negocio y ves de que, oye, no, ¿sabéis qué? Voy a vender lo mismo, el mismo ejemplo, voy a vender polerones porque conozco a Juanito Pérez que vende polerones y le va súper bien. Quizás porque a Juanito Pérez le va bien porque es el único que vende esos polerones. Pero si ya Claro. son dos personas, hay competencia. Entonces quizás vaya a tener que comenzar a competir en precio Eso. o en Y la otra calidad, persona ya fidelizó cliente, lo más probable. justamente. Entonces vaya a tener que competir contra una marca que ya está instaurada en el mercado. Difícil así, po, ¿cachai?
Que al fin y al cabo es como cuando un supermercado quiere competir contra las grandes cadenas, ¿cachai? ¿Cómo le va a competir el supermercado, un supermercado de barrio de estas localidades chicas, a un Walmart, a un Cencosud con No, Jumbo, y ¿cachai? eso pasa mucho. Uno va al sur o a lugares más chicos y hay gasolineras así, pero nombres súper exóticos que no hay visto en ningún lado, supermercados, pero que son como del sector nomás y que hay una sede. Pasa con la botica Nietzsche aquí en Rancagua, que es como la farmacia que es de acá nomás prácticamente, que no crece y como aquí tiene un público objetivo le va súper bien. Pero claro, a la hora de irse ya no tendría todos esos años de trayectoria y que es prácticamente hasta por el cariño que le tiene la gente o por la costumbre, porque si se mueve para otro lado lo más probable es que la haya mal y por eso a lo mejor no se ha expandido. O la misma Klaus, que es la heladería de acá que tiene más sedes, creo que tiene tres si no me equivoco, más la del café. Y que claro, a lo mejor no le serviría expandirse porque ya hay públicos súper divididos. Tú decías, el público de la ropa, los supermercados son marcas multimillonarias que a la larga ya no es solo la calidad de lo que ofrecen, sino la plata que tienen para hacer publicidad, para contratar figuras públicas que le hagan propaganda a todo lo que tienen, para contratar la mano de obra, que es lo considerablemente más caro de cualquier cosa. Entonces me gustaría preguntarte, como para ir cerrando este tema, porque la verdad siento que aquí podríamos tomarnos toda la tarde hablando de emprendimiento, pero me gusta lo que mencionabas de que, claro, uno tiene que tener las cosas claras y que uno tiene que ver bien a quién quiere atender. Entonces, ¿tú qué le dirías a alguien que esté emprendiendo recién, aparte de el público? Pensemos en alguien que ya tiene su público, que es como lo más importante que tú mencionabas. Una vez teniendo el público, ¿qué hago? Yo creo que eh, vienen tres cosas importantes. Uno, generar el rol de una marca personal, ¿cachai? Generar tu sello propio, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si vas a hacer lo mismo que todos, ¿cachai? Puede ser de que vaya a fracasar, que fracasar es parte del camino, ¿cachai? Entender de que un negocio en 6 meses no surge maravillosamente. Hay casos, obvio, que les fue bien en los primeros meses y el primer año ya se establecieron. Pero en general el fracaso es parte del camino, ¿cachai? Como que tenéis que acostumbrarte a que van a haber meses malos y cosas así. Pero bueno, generar una marca personal, el uso de las herramientas y aprender a usarlas, me refiero a redes sociales, los mecanismos de proveedores, ¿cachai? Los medios de comunicación, los medios sociales que tengas, por ejemplo, si ofreces servicio, aprende a moverte entre medio de los medios que están hechos para esos servicios específicos, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, si tú tienes una barbería, no te vayas a meter a promocionarte por un grupo de compra-venta de Rancagua, ¿cachai? Porque lo más probable es que haya mucha gente que no le interesa ese tipo de cosas, que está buscando comprar y vender artículos rápidos, ¿cachai? Pero sí te podéis meter a cosas de emprendimiento, cosas que estén relacionadas con el estilismo, ¿cachai? Cosas así, po. ¿Por qué? Mm, Porque van a ver, porque la gente llega a buscar esos lugares, ¿cachai? Entonces, aprender a usar las herramientas que tienes disponibles y el sentido de comunidad y aprendizaje. ¿A qué me refiero el sentido de comunidad y aprendizaje? Relaciónate con el medio y aprende del medio. Busca ayuda, asesórate, pregunta, no te las des por la que te sabes todas, ¿cachai? Al fin y al cabo, bueno, yo vengo de una familia donde mi mamá se dedicó a la contabilidad siempre. Y mm. mi mamá, muy buena contadora, la recomiendo. Entonces, Una publicidad, vamos a poner ahí el número de ella para que se contacten. una muy, muy buena contadora. Y a ella le tocaba ver muchos casos de esto, ¿cachai? No, sí, mira, sabéis que comencé con esto, me compré tal cosa y estoy vendiendo, ya, y pagaste impuestos, no, y te creaste una sociedad, no, y el servicio, nada, ¿cachai? Ningún conocimiento, no saben cómo funciona el servicio de impuesto interno, no saben cómo tienen que
que pagar IVA, nada, 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 totalmente en cero, ¿cachai? Y ahí tú decís, ¿cómo se le ocurrió partir un negocio sin saber todo esto? ¿Por qué? Porque normalmente cuando llegaban con mi mamá a preguntarle estas cosas era porque ya tenían una multa, Claro. ¿cachai? Y Porque cuando llegó el ya fiscal, necesitaban ayuda. daban ayuda realmente en serio, ¿cachai? Y ahí te das cuenta de que decís, chuta, si él se hubiese informado a tiempo, que no te digo así como, oye, no, tenés que formalizarte de una, porque eso es imposible casi, en este país son criminales desde el tema de los impuestos y cosas así, pero, sí ten en perspectiva de que en algún minuto tienes que formalizar el negocio, ¿cachai? Si quieres dedicarte a eso, tienes que formalizar el negocio y para formalizar el negocio tienes que rodearte de gente que sepa hacerlo, ¿cachai? Porque si te vayas a ver videos tutoriales y leerte un par informativos, lo más probable es que te equivoques. Entonces, pregunta, no tenéis por qué contratar así como un abogado o contratar a un contador para que te ayude a esto. Pero si haces el estudio en la casa y vas y te asesoras con esa persona, vaya a tener mucho más que simplemente lo haces por tu Mm. cuenta y a la mala forma. ¿Cachai? Entonces, el sentido de comunidad es importante, como que hacer una comunidad que te vaya ayudando y aportando y también tú crear tu comunidad de clientes, de cosas así. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo mejor que puedes hacer es el boca a boca, ¿cachai? Claro. No hay mejor publicidad que el boca a boca. Y sobre todo en lugares que no son ciudades tan grandes, el boca a boca importa mucho porque la vida más de barrio, la vida más de población, mucho boca a boca es como lo que opina el otro, quizás lo voy a opinar yo. En ciudad grande, como es más individualista, lo más probable es que se la vayan más por el lado de redes sociales, quizás. ¿Cachai? Mira, vamos a volver al caso porque siempre uso de ejemplo a Jumbo. ¿Quién te dice que Jumbo era un buen supermercado? ¿O cómo saber que Jumbo era un buen supermercado? Difícil. Si no lo conoces, o explicarle a un extranjero que no conoce a Jumbo, que es un buen supermercado, es difícil explicarle. ¿Cachai? Decir, oye, no, él es un buen supermercado. Pero lo que sí puedes decir, oye, ¿sabéis qué? El otro día fui a comprar a Jumbo y te lo recomiendo porque está tal comida y tienen tal cosa. Y cuando pregunté me atendieron súper bien y tienen de todo. Entonces, en vez de decirle así como, no, sí, anda Jumbo porque Jumbo es una buena marca, tú le decís, oye, anda Jumbo porque es un buen servicio. El mensaje boca a boca lo va a llevar, ¿cachai? Entonces, el boca a boca mueve el mundo, ¿cachai? Al fin y al cabo, pasan los años y da igual cuánto tiempo pase, el boca a boca es el que transforma a la gente, ¿cachai? Pero la forma en la Eh, que comunicamos las ideas. sí, justamente. Mm, Mejor que yo lo dijiste. Es la forma que comunicamos la idea, mm. ¿cachai? Y para eso necesitáis una comunidad. Sí, de hecho. Hemos tratado desde temas desde ti hasta infraestructura. Siento que hemos pasado por una gama muy amplia de temas. Y voy a englobar dos temas en uno porque siento que son muy importantes y los podemos juntar. Que va a ser un poco el tema de lo que ya hablamos de hecho en algún momento, que es como el adulto joven, que el que hablamos ya se podría conectar un poco con el tema de reinventarse. Y lo voy a conectar un poco también con vivir, bueno, es una frase que tú me diste y me gusta, que es vivir como un auto bien afinado. Vamos a juntar estas dos ideas grandes porque me parece interesante hablar de un adulto joven que tenga una vida bien afinada. ¿Por qué? Porque un joven todavía está buscando qué hacer, o está pensando qué hacer, o hace cosas casi por obligación, o cosas porque el papá quiere o la mamá quiere, el tío quiere, la persona que lo esté criando. Y una persona mucho más adulta a lo mejor ya tiene su vida un poco más resuelta. Estoy hablando de, no estoy excluyendo casos borde o casos extremos o externos a esto, porque estoy hablando de un general. Entonces, hablemos de estos adultos jóvenes del grupo entre qué edad más o menos iría, como desde los 18 20 a 30 años, no sé, 40. ¿En cuánto tú lo dejarías? Más, Uno, obviamente puede ser por edad o por cómo la gente se percibe o se sienta, pero para encapsular un poco, como entre qué edad tú lo pondrías. claro, es que ahí entramos en el debate filosófico, así como de, ya, ¿qué es un adulto joven Eso, realmente? es que, o si no, Y, podríamos poner a alguien de 99 años aquí y por su mera forma claro, de ser. O alguien de justamente. 5 años como 40. Entonces, ¿tú
¿qué edad crees que sería como acorde a este grupo para empezar a tratar del tema? Uy, yo Para creo que ti, que es un adulto joven. un adulto joven es cualquier persona menor a 35 años y o sin mayores responsabilidades en la vida. ¿A Entonces qué me una refiero? persona que podríamos decir que quizás no tiene hijos, Por ejemplo, por que no ejemplo, tiene una ¿cachai? casa propia que mantener, algo así. Justamente, cosas así, ¿cachai? Que al fin y al cabo, eh, yo siempre le he dado el sentido de que el crecimiento va de la mano con la responsabilidad, ¿cachai? Uno entre más grande está, más responsabilidades tiene, y entre más responsabilidades tiene, más grande se vuelve, ¿cachai? Entonces, más adulto se podría decir, ¿cachai? Entonces, que al fin y al cabo la adultez no es más que una adolescencia responsable, ¿cachai? Mm. Entonces, Bueno, y a la larga también son nombres que vamos encapsulando edades para por lo menos ordenarnos un poco, creer que estamos ordenados en algo, también un sentido de identidad con alguna eh, cosa. claro, para mí ser un adulto joven es estar entrando a lo que es tomar responsabilidades en la vida, ¿cachai? Y cómo lo vinculo como con lo anterior es de que, bueno, meterse en la vida de adultos es súper difícil, sobre todo si tu medio no se te preparó para, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si tú creciste en una casa con mucho cariño, mucho afecto y mucha atención, lo más probable es que no desarrollaste quizás herramientas como el tema de aprender a resolver solo, el ser autovalente o los temas de responsabilidad y manejo de dinero, ¿cachai? Entonces, tuviste cosas que muchos deseamos o que todos deseamos, que es tener amor en casa, pero por contraparte perdiste cosas que son como ser autovalente o autosuficiente, Claro. ¿cachai? Y que vaya a tener que aprender a desarrollar en esta etapa que es como ser adulto joven, ¿cachai? Que aprender a tomar responsabilidad en la vida y mantenerla en el tiempo, porque no solamente, por ejemplo, es lo que pasa muchas veces con el tema de las mascotas cuando uno es niño. No, sí, que era un perrito, que era un perrito, que era un perrito, pero al fin y al cabo muchas veces pasa de que se termina haciendo cargo el tutor del niño del perro. Pues. ¿Por qué? Porque el niño no es capaz de mantener a largo plazo el tema de darle comida, darle agua, preocuparse de que esté limpio, ¿cachai? Entonces, darle cariño, afecto, jugar, ¿cachai? Oye, ¿y Entonces, esto cómo lo relacionamos con la frase de vivir como un auto bien afinado entonces? bueno, Cuál es la relación o a qué te refieres con esta idea que tú tienes? a mí me gusta mucho el tema del uso de metáforas, ¿cachai? Entonces, como que yo vivo constantemente usando metáforas ante la vida porque es más fácil explicar una idea porque me es más fácil a mí entenderla. ¿Y cómo vivir una vida como un auto bien afinado? Bueno, a mí me gustan mucho los autos, mucho, ¿cachai? Y puedo comparar la vida y cada persona como un auto, ¿cachai? Eh, todos, por ejemplo, tenemos características diferentes como un auto, ¿cachai? ¿Por qué? Porque hay personas que son mucho más deportistas, ¿cachai? Y que son atléticas, como un auto deportivo, ¿cachai? Hay personas que son grandes y fuertes, ¿cachai? Como una camioneta. Hay Mm. personas que son, no sé, para trabajos más rudos, ¿cachai? Como un camión de trabajo. Y hay otras personas que son más suaves, ¿cachai? O que son como más familiares, un auto familiar, un citycar, ¿cachai? Y así podía ser como el paralelismo constante, ¿cachai? Pero ¿a qué voy con eso? De que, Me bueno, imaginé un auto tío, por eso me estaba riendo. ¿Cuál sería un auto que representa al tío? depende del tío, ¿cachai? Porque, por ejemplo, tenía el tío, no sé, porque es como Don Carter, ¿cachai? Y ahí hay que visualizar algo que sea como más colectivo, ¿cachai? Un colectivo, ¿cachai? No sé, un Nissan B16 colectivo, patente en el costado. Sus cositas en el tablero. Pero no sé, yo lo veo como desde el paralelismo de que si tú vives la vida como un auto bien afinado, ¿cachai? Que es como con las mantenciones correspondientes, con el cuidado, ¿cachai? Con la alimentación necesaria, que no es lo mismo, por ejemplo, echarle un combustible más barato que uno premium, ¿cachai? Mm. Que es como lo mismo que la comida. Si tú comís barato, puede ser que tengas enfermedades relacionadas. Si tú inviertes en tu alimentación, puedes evitar algunas enfermedades. No quiere decir que vaya a estar exento, pero puedes evitarlas. El tema de moverte, ¿cachai? Si tú dejas ahí un auto quieto, se echa a perder. Lo mismo pasa con el cuerpo. Usar piezas de buena calidad,
¿cachai? No sé, así podía ser el paralelismo de los autos con la vida, ¿cachai? Entonces, como que desde esa perspectiva y desde ese pensamiento, como que surge como esa frase que te solté, ¿cachai? Como de idea, Mm, porque al fin y al cabo, como que yo intento vivir la vida así, ¿cachai? Bueno, yo alguien muy fanático del deporte y no del deporte desde la manera como poco sana, bueno, quizás sí, porque soy competitivo, pero ver también de que en el fondo quiero llegar a la edad que tenga que llegar, porque nada se sabe, puede ser que muera mañana o en, no sé, 80 años más, pero quiero vivir esa vida lo más óptima posible, ¿cachai? De claro. repente uno cae en contradicciones, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me gusta la fiesta y no quiere decir que salga siempre, ¿cachai? Pero cuando salgo consumo alcohol o fumo y eso va en contra de esta idea, porque tampoco soy perfecto, ¿cachai? No hablo desde la perfección, hablo desde una inspiración nomás, ¿cachai? Entonces, Bueno, o en la intención de también. justamente, y desde ese lado lo veo, ¿cachai? Como que yo no quiero, yo no me creo perfecto, pero intento hacerlo todos los días. No quiere decir que lo vaya a lograr, pero ya con la intención estoy haciendo algo, ¿cachai? Y desde ahí surge, ¿cachai? Y también la otra vez conversando con mi pareja, eh, hice una analogía que después me contradije de ella por mis mismos pensamientos, ¿cachai? Estábamos hablando de gimnasio, ella estaba hablando de que le costaba mucho entrenar. Y en este caso, yo le comenté de que en el fondo como los autos, todos tenemos diferentes funcionalidades y en base a eso diferentes ámbitos de desarrollo, ¿cachai? Entonces, yo le comenté, si tú eres un city car, de estos autos pequeños de ciudad, quizás te va a costar más hacer actividades deportivas Claro. porque no está diseñado para eso, ¿cachai? Está forzando la máquina. Exactamente. Pero después me vino no sé, yo creo que también el tema del cambio de gustos, por comenzar a gustarme así como otras áreas del automovilismo y también comenzar a reflexionar de la vida. Y no hay nada más entretenido que hacer que un auto que no estaba hecho para eso sea capaz de hacerlo, Mm, ¿cachai? Y ahí viene como el tema del paralelismo, ¿cachai? Si yo hubiese dado un buen consejo en ese minuto, en vez de haberle dicho eso, le hubiese dicho, bueno, así como agarran un B16, lo tunean y mm, lo hacen para correr y logran ganarle a autos que estaban hechos para eso, tú podés ganarle a gente que tiene mucho más capacidad deportiva. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es esforzarte y dedicarle tiempo y cariño. y ¿Cachai? disciplina todos los días. Exactamente. Y eso aplica para todo aspecto, ¿cachai? En el fondo, Mm, si tú quieres ser una persona, un creador de contenido, tienes que dedicarle esfuerzo y cariño. Si tú quieres emprender en la vida, tú tienes que dedicarle esfuerzo y cariño, ¿cachai? Si tú quieres ser una mente brillante, esfuerzo y cariño, ¿cachai? ¿Por qué? Porque te tiene que gustar lo que estás haciendo y tienes que desangrarte para hacerlo. Y no quiere decir de que vaya a pasarla mal, sino porque tienes que dar hasta tu último esfuerzo mm, para que sea así. ¿Por qué? Porque si fracasas aún dando tu último esfuerzo, al menos vaya a quedarte con que lo intentaste. claro. ¿Cachai? En cambio, si lo hiciste todo a medias, que yo al fin y al cabo como que siempre lo digo, de que en la vida hay que ser profesional, ¿cachai? Ante todo hay que ser profesional. Entonces, ¿por qué? Porque si eres profesional, lo más probable es que te salga bien y si te sale mal, diste tu mejor esfuerzo. Desde ahí surge como esta analogía de vivir como un auto bien afinado, ¿cachai? ¿Por qué? Porque yo a mi auto, que sería mi cuerpo, le intento dar como las mejores posibilidades y meterle las mejores piezas. Yo en el proceso cometí hartos errores, tengo lesiones físicas, tuve problemas psicológicos que comenté, ¿cachai? Mm, Porque parte también del proceso es aprender a cómo hacerlo, ¿cachai? Pero en este camino de ir aprendiendo de cómo hacerlo, me di cuenta y aprendí de muchas cosas que me ayudaron para poder seguir mejorando, ¿cachai? Como que al fin y al cabo yo lo veo, bueno, ahora me creo como de los grupos tuning, ¿cachai? Como los que modificamos autos y cosas así, y yo lo veo como cuando alguno de los chicos del grupo
tiene su auto y va a correr y reventó el auto. Le fundió el motor o le giró metales, que se llama, ¿cachai? Cosas así. Y tienen que reconstruir el motor, ¿cachai? En el fondo, si llegaste a esa situación, llegaste a un límite, ¿cachai? Claro. Fallaste, pero te dio la opción de volver a empezar. Ahora sabiendo qué pasó y cómo lo puedo mejorar, ¿cachai? Entonces, lo mismo me pasa a mí en la vida, ¿cachai? Yo hablo desde creerme con mucha experiencia, porque cometí muchos errores en la vida, a mi corta edad. Soy una persona muy acontecida, entonces, pero esos errores me dieron una experiencia que me hace sentirme un poco más seguro al enfrentar las cosas, ¿cachai? Porque en otra etapa, loco y emocionado, vivía la vida a 200 kilómetros por hora y a 200 kilómetros por hora hasta la mínima hormiga es peligrosa, ¿cachai? Entonces Claro. así me caí hartas veces. Y después cuando, ahora que ya me he equivocado y he chocado lo suficiente, me di cuenta de que quizás no tengo que ir a 200, puedo ir a 80, pero tranquilo y seguro por la vida, ¿cachai? Y de esa misma forma he intentado como ayudar a mi entorno, porque al fin y al cabo la razón por la que te acepté la invitación y tan encantado es porque siempre he querido tener el espacio para poder compartir lo que pienso y lo que creo, no porque quiera que la gente crea que yo soy bacán o que tengo razón, sino porque me gustaría poder ayudar al que no, al que necesita algo de apoyo, al que necesita unas palabras que quizás le den comprensión, ¿cachai? Le den cariño, le den entendimiento, ¿cachai? O simplemente le den un sentido, ¿cachai? Como que si, de- si tú al subir esto a alguien le hace sentido lo que dije, me voy a dar por pagado, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no es que él me dé la razón, sino porque logré llegar a alguien y quizás logré ayudar a alguien, ¿cachai? A no sentirse solo, por ejemplo. Oye, Entonces, Maximero, al fin y al cabo nos dimos la media vuelta porque volvimos un poco incluso al reinventarse en lo que hablabas del auto y bueno, es súper interesante lo que cuenta un poco de cómo ver un poco la vida en base a algo que te gusta mucho o te apasiona, que son los autos, que es como yo creo que incluso hasta podría ser una invitación a ver algo que te haga sentido y ver las cosas de esa forma, pues, y adáptalo a ti y hace similitudes, porque claro, a lo mejor a alguien que no le guste mucho el auto quizás no le va a tincar o no va a aplicar lo mismo que tú, pero aplícalo con cualquier cosa que te guste, con los juegos, con la música, y algo en algún momento hará sentido. Y bueno, me gusta mucho esto que mencionas porque siento como que de alguna forma eh, esta manera de entender la vida te ha hecho también verla de una forma un poco más fácil, de transmitirla mejor, porque claro, el utilizar el auto es más simple que utilizar palabras más profundas o más psicológicas o más... Claro, utilizáis el auto y entregáis muchas palabras en una. Es como cuidarte bien y vivir con un auto ahí tuneado bien, bien bueno, en vez de tener que dar todos los detalles, simplemente vivir bien en general, cuidar tanto la cabeza como el cuerpo y no dejar de buscar una mejor versión, que a la larga es una frase que también es un poco cliché, un poco ocupada, pero que a la larga también siempre se nos olvida eso, porque todos los días tenemos que... Nunca estamos en nuestra mejor versión si queremos seguir mejorando, pues como que tenemos que seguir poniéndole ganas, seguir poniéndole cariño. De hecho, hay algo que hablé con Diego también, que fue mi invitado anterior, que en Scout se usa mucho la frase de haz todo lo que de ti dependa. Y claro, pues como algo súper interesante de mencionar en este momento, porque claro, ¿qué depende de ti? Depende de ti el estar feliz, pues el hacer tú las cosas, el mejorar, el intentar estar mejor, el lograr tu objetivo. Entonces, es como muy bonita, me gustó mucho la analogía que hiciste con los autos, que yo en mi vida había pensado porque yo de autos soy muy alejado, yo soy más de la bicicleta, pero a mí me gustó mucho, lo entendí todo y la verdad siento que sí puede aportar y bueno.
Me gustaría cerrar un poco todo este capítulo y todo lo que hemos ido hablando, hacerte la pregunta que le he hecho a todos mis invitados y que me gusta mucho esta sección porque ya es, como le dije a los anteriores, creo que lo voy a terminar haciendo como una parte importante de la entrevista. Y no tiene que ver nada con los temas que hemos hablado. Y es en los temas más místicos. No sé si tú eres creyente de las cosas más raras, brujería, todas esas cosas extravagantes o raras, como lo queráis categorizar. Y me gustaría saber si tú has pasado por alguna experiencia paranormal que te gustaría contar. Bueno, yo me vi los capítulos y me hice mi tarea para la casa, me esperé este momento. Muy bien, muy bien. Eh, Estuve reflexionando bastante. Igual yo soy alguien, tengo una dualidad interna con este tema, que es como un lado escéptico y un lado muy creyente. Yo soy una persona muy creyente, creo en Dios, ¿cachai? No caigo en las religiones, ni tampoco así como andar profesando el evangelio, pero yo sí soy muy creyente de Dios. Y también de la mano de eso, creo en que hay cosas que van más allá, ¿cachai? Como que mi principio filosófico también dice como de que existen más cosas y existen cosas que pueden afectar, ¿cachai? Que no están en este plano como físico, ¿cachai? Claro. De esta forma he tenido experiencias paranormales, también he tenido cosas así como desde la brujería, ¿cachai? Eh, yo creo que desde lo paranormal como que, bueno, yo viví en una casa durante mucho tiempo, era una casa muy grande, que de mi mamá, de mi familia, ¿cachai? Estuvimos hartos años ahí, y esta casa era una casa antigua, ¿cachai? Eh, y yo crecí escuchando y sabiendo como de la presencia de mi bisabuela y de mi abuelo, que mi abuelo Espérate, pero falleció un año en esa casa antigua, ¿con quién vivías? con mi mamá y mis hermanas. Ya. O sea, fue Y yo una casa era, como heredada, una cosa así. ¿No? no, era una casa que mi mamá compró, pero era una casa antigua. Entonces tenía hasta como mística como de ser así como tétrica, ¿cachai? Ya, sí, como de madera, así como grande. Más que eso era como el tema que era como grande y como que, claro, por ejemplo, tenía ventanales gigantes y cosas así, de repente se hacían reflejos, entonces, Uy, qué miedo. y el tema. Y como esta mística constante, ¿cachai? Como de, ¿no? ¿Y qué había pasado antes? Y el antiguo daño era así como un pastor y una de sus señoras falleció, entonces, y así, ¿vos cachai? Entonces, como que y siempre tiramos la talla de eso, en mi familia como que al fin y al cabo los tomamos con mucho humor de estas cosas. Pero, en este contexto, yo crecí en una familia donde siempre se habló, porque mi abuelo falleció un año antes que yo naciera y mi bisabuela por lado materno falleció cuando yo tenía como 5 años. Ya, Y siempre se hablaba de que ellos te venían a visitar, ¿cachai? Que mi abuelo venía a visitar a mi mamá cada vez que la quería retar. Que mi mamá no estaba haciendo algo bien y él le aparecía para retarla. Y cuando aparecía mi abuela, eh, apareció un olor muy característico de cuando ella estuvo hospitalizada el último tiempo antes de fallecer, ¿cachai? Que era como el típico olor como a hospitalización, o claro, como sea, a remedio, así como cosas raras, así como justamente, anestesia. justamente. Mm, Entonces como que, claro, yo estaba con eso, pero para mí era muy normal desde muy pequeño, ¿cachai? Entonces para mí no era miedo, sino era como un tema cómico, ¿cachai? No, y por lo que Eh, cuentas era como rutinario, era como, ah, ahí viene, o vino el abuelo, vino la abuela, así como, claro. Entonces, todo bien, hasta que un día me levanté en la noche en esta casa oscura y yo tengo la mala costumbre de andar a oscuras por todas partes, ¿cachai? ya. Ay. Eh, Bueno, en esta casa yo cada vez yo cruzaba y pasaba por un pasillo largo que al final, o al principio de la casa, porque mi habitación estaba al final, al principio de la casa había unas puertas de vidrio y generaron reflejo. Y muchas veces que yo pasaba por ahí, yo veía un reflejo pasar conmigo, además de mí. Pero uno, como creció con la normalización de los fantasmas, nunca lo pesqué. Pasó de que paso por este pasillo y voy en dirección a la cocina, que me quedaba relativamente cerca porque tenían como puertas por entre medio, ¿cachai? Una puerta por entrar por el comedor y otra puerta para entrar por la parte de atrás de la casa, que era como una sala de estar. Y me meto por ahí eh, y cuando digo ya me voy a preparar algo, entonces prendo la luz
y cuando me estoy sacando las cosas para preparar algo, veo que en esta cocina tenía así como de estas como ventanas para poder ver el comedor y al fondo estaba el living. Y sentado en el living de la casa estaba, juro por Dios que me está mirando y me está escuchando, estaba la figura de mi bisabuela. Uy, Yo uy, tenía uy. 5 años y me recuerdo perfectamente esa figura. Y estaba la figura de mi bisabuela mirándome. La veo de reojo y yo dije, era chico, por la chucha, guardo las cosas y me fui a acostar. Ah, verdad que era por retar, po, puta. Pero que. Cagado de miedo, cagado de miedo. Y yo no estaba, que tenía hambre, entonces, y te digo, eran como las 3 de la mañana, ¿cachai? Uy, Encima qué justo a las 3 horrible. de la mañana, que es como esta hora mística, ¿cachai? Entonces, y claro, me pasó eso, otra vez me pasó en un trabajo, muy de la mano con lo anterior, ¿cachai? Estaba en un trabajo, y yo trabajo desde muy chico en un centro de eventos, ¿tú cachai? Por Fluansco, ¿cachai? Y me pasó de que en pandemia, saliendo de pandemia, cuando recién estábamos como volviendo a hacer actividades sociales y cosas así, eh, yo estaba, pues, trabajaba prácticamente solo ahí, ¿cachai? Hacía de todo. Y me tocó atender un evento, que era como para pocas personas y todo eso, pero era temprano en la mañana. Entonces me levanté, no sé, a las 7 de la mañana y estaba a las 8 allá. Y ingreso a este centro de eventos, que es muy grande y tiene muchos salones y todo eso. Y tiene salones como de diferentes tamaños y salones más chicos, ¿cachai? Y tenía que ir al último salón del pasillo, de todos los salones que había, y de camino hay muchas puertas para entrar a salones. O sea, Entonces, tú vas por el pasillo, vas viendo los salones que hay ahí de claro, camino. voy viendo todas las puertas y todo eso, y todas estas puertas tienen así como en la parte de arriba ventana y cosas así. Entonces, de camino a este salón, temprano en la mañana, se supone que no había nadie en el club, nadie. Estaba solo yo, porque yo encima abrí el portón. Eh, Veo en uno de estos salones luz, el sonido del aire acondicionado y bulla adentro. Y yo dije, "¡Ah! Se metió alguien". Entonces voy y muevo la manilla para intentar abrir y estaba cerrado con llave. Entonces dije, para que no se me arranque no algo, me voy a dar la vuelta para ver por las ventanas, como los ventanales que tiene el salón, quién está dentro. Entonces hago como una puerta lateral y salgo hacia los jardines para poder llegar a estas ventanas. Y cuando llego a las ventanas estaba todo apagado, el aire acondicionado apagado y Ay, no había qué nadie. horrible. Entonces me devolví, fui a buscar las llaves porque no me iba a quedar con la duda. Y abrí el salón y no había nada, nada. Y yo te lo juro que estaba todo prendido. O sea, se escuchaba claramente. Y el motor del aire acondicionado daba para el lado de la puerta, entonces se escuchaba muy claramente el sonido. Eh, yo me maté de miedo porque encima estaba solo ahí, en un lugar que antiguo y con muchas historias de terror. Y me acuerdo que llamé a mi mamá por videollamada y le decía de que me quería ir para la casa. Claramente no me iba a ir porque uno es macho macho, entonces tenía que seguir conmigo. No sé, pero claro, estaba muerto de miedo porque encima la inseguridad de sentirte solo ante eso Sí, po. era... Y ya no era como en tu Entonces, casa, como con la otra anécdota, o que ya estaba más rutinario, pues era algo así como que no te esperabais directamente, po. De buena historia, la verdad, yo no te imaginas a alguien que ha pasado por tanta cosa a tal punto de normalizar algunas. sí me pasó hace poco. Me acabo de acordar. También estaba trabajando en ese lugar y me pasó de que tuve que cerrar y estaba acompañado por un amigo. Entonces fui, dejé todo cerrado, lo sentamos a conversar en parte de los jardines antes de irnos. Y voy, cierro, apago las luces, dejo todo cerrado y lo sentamos en esos jardines y estábamos conversando de la vida. Llevábamos como 10 minutos conversando y justo al frente de donde estábamos habían unas ventanas grandes y se daba para un baño. Y se prende la luz del baño. No puede ser. Y yo no me di cuenta en el momento, pero él me dice, oye, ¿viste eso? No.
¿Qué cosa? Mira, se prendió la luz del baño. Ya era tarde en la noche, estaba todo oscuro, entonces se notaba mucho cuando se prendieron las luces. Y además de eso, ya había dejado todo cerrado. Entonces yo lo miro y le digo, yo me he visto todas las películas de terror, así que ni cagando entro. Que se quede prendido no. Y le dije, es problema para que lleguen en la mañana. Y nos fuimos porque dije, no, si, si ese fantasma culiado quiere que yo entre, no voy a caer en No, esa está trampa. bien, está bien. No, no como la película. Hoy sonó algo en el sótano, voy a bajar a ver qué pasa. Sí, bueno, no, estúpido. ¿Cachai? Yo creo que la esencia del latinoamericano es que tonto no lo hacen. Entonces, Es verdad, estamos acostumbrados ya. Oye, muy buenas historias y bueno, en base también a lo mismo que te había dicho, me gustaría que, bueno, voy a dejar esta historia obviamente archivada igual que las otras porque estuvieron muy muy buenas y quiero que termines con alguna reflexión que te gustaría dar. Aquí me gusta dar la libre palabra ya sin preguntas, sin tema en específico. Algo que tú quieras decir como breve y que sea como contundente, expláyate, siéntete la libertad de decirle a las personas lo que quieras decir y eso, pues como para ir cerrando un poco todas las conversaciones que hemos tenido. me gustaría decirle a la gente de que se atreva a hacer cosas como fuera de la norma, porque al fin y al cabo son las que te dan la anécdota. Si salen bien, te dan muy buenas anécdotas, y si salen mal, te dan muy buenas anécdotas. Entonces, atrévanse. Atrévanse a equivocarse, atrévanse a hacer cosas estúpidas, pueden ser. Obviamente dentro de lo normal, o sea, si veis de que saltar al frente de un auto es una idea muy estúpida, no lo hagas. Pero eh, eso, atrévanse. Otra cosa que me gustaría decir es busquen ayuda. Si se sienten solos, si se sienten mal, si están tristes, si están cansados o si están desmotivados, busquen ayuda. Convérsenlo, háblenlo, no se queden solos. Yo creo que mi mayor pesar de lo que yo pasé fue no conversarlo. Mm. Cuando ya lo conversé era porque ya era muy tarde, como que estuve muy cerca de tomar una decisión que pudo haber cambiado mi existencia, ¿cachai? Y agradezco haberlo comunicado en ese momento porque fue lo que generó el cambio que me llevó a donde estoy ahora. Quizás no estoy muy lejos, pero estoy mucho mejor de lo que estaba. Hagan deporte. De verdad que hagan deporte, eso les va a cambiar la vida. Para bien, siempre. Hagan deporte, porque mi mejor etapa de felicidad y de tristeza también fue cuando hice deporte. Y la razón por la que me mantenía estable emocionalmente cuando estaba muy mal era haciendo deporte y era cuando mejor me sentía, porque me sentía con una autoestima fuerte para poder enfrentar el mundo. Entonces, hagan deporte por salud, hagan deporte por estética, hagan deporte por su familia, hagan temas. Me da igual lo que hagan, pero háganlo. Porque al fin y al cabo, una vida sin deporte pierde de sentido. Hmm. Anoten las cosas que dijo el Maxi porque son muy importantes. Y bueno, aprovecho de agradecerte el haber venido. Esto a la larga también es un proyecto de que tiene que ver un poco con lo que hemos ido hablando, que es nuevo, que está intentando salir adelante. Así que te agradezco por tu tiempo, por haberte atrevido a hablar temas que quizás son personales y también por haber, bueno, darte el tiempo de aportar aquí, porque a la larga una de las premisas que yo tengo y que la que me motivó también a hacer este podcast es que todos podemos sumar algo, aunque no seamos expertos, no tengamos estudios, no tengamos 1000 años de existencia, que todos podemos aportar con alguna cosita que otro no sabe o que a otro le puede venir bien, quizás a alguien le va a hacer súper bien que tú digas ciertas cosas y le va a hacer más sentido el cómo tú lo expresas que quizás sus padres o su psicólogo o quien sea. Entonces, muchas gracias por haber venido. Estuvo muy muy bueno, sabéis que me entretuve mucho. A la altura totalmente de los 3 capítulos que he tenido. De momento los invitados han sido muy tops. Así que te agradezco. Y bueno, esperemos tenerte aquí de vuelta en algún otro momento y si es que este proyecto sigue, espero que sí. Vamos a seguir haciendo capítulos y vamos a venir con nuevos temas y con nuevos proyectos también. Así que Sí, muchas gracias por yo te venir. agradezco, yo te agradezco a ti. Realmente agradezco que me des la oportunidad de estar aquí, agradezco que me hayas considerado
para ser digno de que la gente me escuche y de también mostrarme en tu espacio, ¿cachai? O sea, eh, una tónica que he tenido en mi vida es ser polémico. Entonces, si tengo censura, como que me es normal, ¿cachai? No obstante, agradezco, fuera de este espacio, agradezco de tu amistad, porque siempre me has considerado y me has escuchado. Y bueno, con este acto vuelve a demostrar de que en el fondo eres alguien que me valora y yo también te valoro mucho. Y nada, te encuentro bacán, o sea, bacán por hacer esto y bacán por atreverte. Y sabéis que el formato me gustó desde el minuto cero, como que cuando en algún minuto me planteaste la idea era muy buena, ahora que la desarrollaste es muy buena y solamente espero de que te vaya bien y si las cosas se dan, ojalá volver en algún minuto con algo más para decir, con historias mejores para contar y quizás estando más arriba para poder ayudar. Y eso. Va a pasar, va a pasar. Apostamos a que volvemos. Hay temas que hablar, siempre hay temas, así que vamos a volver a hablar y muchas gracias por tus palabras, lo mismo digo. Así que eso, pues, amigo mío, hartos cariños para ti. Vamos a hacer el final del video, así que nos estamos viendo, cuídate. Ahí nos pillaremos en otra ocasión. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Vayan a seguir al Maxi, estuvo su Instagram en todo el video prácticamente, así que ahí si tienen alguna duda, quieren hablar con él, cualquier cosa, temas de auto, les digo al tiro que si quieren alguien que lo ayude, vayan al tiro con él porque es un experto ahí, aunque no lo quiera decir. Y eso, que estén muy bien, vean los capítulos anteriores que están subidos, estoy subiendo los cortes de los mejores momentos también para que no tengan que ver todo el capítulo si no quieren, aunque los invito a verlo todo el capítulo igual, y que estén muy bien. Chaito, chaito.